carreras y disciplinas del ITESO, de la universidad. Gracias por estar aquí en este evento que ha sido convocado por el Seminario Permanente de Estudios del Agua del ITESO, por el Nodo Articulador Agua para la Vida del Centro Interdisciplinario para la Investigación y la Formación Social. Les presento en principio a la doctora Susana Herrera. Ella es la coordinadora del Seminario Permanente de Estudios del Agua del ITESO. Va a tomar en principio la palabra también para darnos la bienvenida y después me permitiré presentar a nuestro expositor de esta tarde. Adelante, por favor, doctora. Muchas gracias, Mario. Muy buenas tardes a todos ustedes. Sean bienvenidos a esta conferencia magistral del doctor Robinson Torres, a quien agradecemos profundamente su presencia. Esta conferencia se presenta en el marco de las Jornadas para la Paz, convocadas por el ITESO y por todas las universidades jesuitas de México. Desde los diferentes espacios y frentes en que cada uno de nosotros colabora en la institución, nos unimos y participamos en estas jornadas. En el Seminario Permanente en Estudios del Agua del ITESO, trabajamos académicos de diversas disciplinas, de diversas instancias, centros y departamentos del ITESO, en la producción de conocimiento sobre los múltiples problemas en torno al agua en el país, que como sabemos son de muy diversa índole, urgentes, acuciantes. Trabajamos junto con organizaciones de la sociedad civil y colaborando de manera muy cercana con las comunidades afectadas por estos problemas. Desde nuestros proyectos de investigación, desde nuestra docencia y desde nuestras actividades de vinculación. Los problemas del agua en nuestro país y en toda Latinoamérica están atravesados por situaciones de injusticia, de inequidad, de violencia. Atender estos problemas, mirarlos de frente, intentar comprenderlos e incidir de alguna manera en la transformación de la situación de quienes más los padecen, es una forma de contribuir en esa búsqueda conjunta de la paz. Como nos recordaba ayer nuestro padre rector, buscar la paz no es llevar la fiesta en paz, no es hacer como si nada pasara para no tener problemas. Es, por el contrario, enfrentarlos, comprenderlos, luchar para cambiarlos y trabajar por la reconciliación. Así, en el Seminario Permanente en Estudios del Agua, nos hemos propuesto como uno de nuestros principales objetivos enriquecer el conocimiento en torno al agua desde diferentes perspectivas disciplinarias, orientados siempre por la defensa de los derechos humanos, la justicia ambiental y la sustentabilidad. Muchas gracias, doctor Robinson, por acompañarnos ahora y compartir con nosotros su trabajo y reflexiones. Pensemos juntos en el papel que las universidades tenemos y debemos asumir en la urgente búsqueda de la paz. Muchísimas gracias, doctora, por sus palabras que encuadran la conferencia de hoy. Yo voy a permitirme presentar una semblanza breve del doctor Robinson Torres. Él es sociólogo por la Universidad de Concepción, en Chile. Es doctor en Ciencias Socioambientales por la Arizona State University de los Estados Unidos. Desde 1917 es profesor asistente en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias, el Departamento de Planificación Territorial en la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción. Es miembro del claustro del Magíster de Investigación Social y Desarrollo y nuevo doctorado en Estudios Territoriales del Sur Global, profesor colaborador del doctorado en Ciencias Ambientales en la misma Universidad de Concepción y investigador adjunto del clúster Agua y Sociedad del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, desde donde trabaja distintos proyectos de investigación, acción hidrosocial. Es también miembro activo de la red Waterlat-Govacit, dedicada a la investigación, docencia y acción en política del agua en América Latina. Sus líneas de investigación son ecología política, ciencias sociales del agua, movimientos socioambientales, pueblos originarios y sostenibilidad. El título de la conferencia que nos va a impartir el doctor es Imaginarios del agua en Chile, entre el mercado, el bien común, las cosmovisiones de los pueblos originarios y el rol de las universidades en búsqueda de la paz. Quiero comentar rápidamente
Chile ha sido todo un laboratorio de lo que conocemos como el neoliberalismo más radical. En Chile, los ríos, los lagos, los bosques han sido privatizados, tienen dueño, el agua tiene dueño en Chile. Entonces hay también un movimiento de resistencia, en el cual colabora el doctor Robinson, está también proponiendo otros imaginarios, otras formas de gestión del agua. Por eso creo que, en contraste con la realidad mexicana, la realidad chilena nos puede hablar mucho de estos procesos, digamos, de gestión del agua para el bien común, sobre todo, ¿verdad? Y las visiones de las comisiones indígenas. Al final de la conferencia tendremos un momento de preguntas y respuestas. Pueden irlas preparando. Le damos la palabra al doctor, por favor. Vamos a hacer la presentación. Nada más voy a conectar la presentación para... Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Quisiera agradecer a Liteso, a la doctora acá, al doctor Mario también, la invitación que me ha traído a esta hermosa ciudad y a México, porque en realidad es mi primera vez que estoy en México. Agradezco también el recibimiento a toda la gente de la administración de acá que me ha colaborado con todo lo que significa un viaje, así que primero quiero agradecer eso, la posibilidad de estar acá. Bueno, pasando al asunto. Gracias, Mario, también por la presentación. No te preocupes, yo la puedo hacer. Hoy día quiero presentarle parte de mi investigación de prácticamente los últimos 15 años, porque he venido investigando el problema hídrico en Chile, que infelizmente es mundialmente conocido como el país del agua privada, el agua mercantilizada, el agua transformada en un commodity, ¿cierto?, donde predomina, ¿cierto?, una visión mercantil de la naturaleza. Entonces, esto lo he venido reflexionando, ¿cierto? El tema de los imaginarios, tengo que reconocer aquí públicamente a un colega mío, profesor Manuel Antonio Baeza, doctor Manuel Antonio Baeza, que fue mi profesor en el Departamento de Sociología de la Universidad de Concepción, luego fue mi primer jefe, después se transformó en jefe de nuevo, y ahora es un colega. Entonces él es uno de los grandes investigadores de los imaginarios y él me venía insistiendo desde que empecé con este asunto: Robinson, métete en el asunto de los imaginarios, aborda este asunto del agua desde los imaginarios. Yo no lo tomaba en cuenta, andaba metido en otras, por decirlo así, teorías, conceptos, pero los últimos años empecé a considerarlo porque me regaló su libro, me insisto tanto, me regaló su libro, me leí su libro y dije, sí, tiene toda la razón, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces comencé a explorar esa idea de los imaginarios sociales, ¿cierto? Y dije, sí, es cierto. Es tan profundo el problema del agua en Chile que no data de la dictadura de Pinochet. De hecho, voy a argumentar que el agua privada en Chile data desde la colonia, particularmente del año 1704, cuando el rey de España, ¿cierto?, mandó a construir un canal en Santiago de Chile. Entonces quisiera partir con esto, con el problema hídrico que tenemos en Chile. Estas fotos son simplemente una representación de algunos años de las marchas por el agua que se han venido desarrollando prácticamente los últimos 10 años en Chile, marchas nacionales, porque previamente se han venido desarrollando marchas locales, localizadas. Nosotros somos un país bien flaquito y bien largo, como 5.000 kilómetros de largo y promedio 100 kilómetros de ancho, ¿cierto? Entonces, y funcionamos con la cordillera de los Andes, entonces las cuencas están literalmente por gravedad, ¿cierto?, de este hacia el oeste. Entonces, los ríos fluyen, ¿cierto?, de cordillera a mar, como dice una canción por ahí de los Jaivas, una banda chilena, de cordillera a mar. Entonces, siempre, por ejemplo, quien está agua arriba, ¿cierto?, la cordillera captura el agua, en general son empresas hidroeléctricas, en el norte son las mineras, hoy día en el sur también son hidroeléctricas y forestales, y en la zona central, ¿cierto?, en el plano, está la zona agrícola, la zona, digamos, de la agricultura, tanto gran agricultura, ¿cierto?, o agroextractivismo, pero también pequeña agricultura, ¿cierto?, pequeño campesinado, que cada vez es más poco, tanto por la crisis hídrica como por la apropiación, ¿cierto?, mercantil del agua. Entonces, este proceso quería partir del presente, porque el presente lo que tenemos, por ejemplo, es una mega sequía que nos azota desde el año 2009, y este año 2022, felizmente, por primera vez casi en 14 años, llovió más que el año anterior. No obstante así, el déficit de precipitación es enorme. Por lo tanto, la recarga de los acuíferos no está llenando, digamos, lo histórico, y por lo tanto tenemos un problema, ¿cierto?, que en estadísticas, por ejemplo, tenemos aproximadamente 1 millón de personas sin agua en el país. Y ese dato es brutal porque son personas principalmente de zona rural.
Es decir, Chile tiene casi 18, según el censo del 2017, tenemos 18 millones y medio más o menos. 2 millones y medio viven en las zonas rurales aproximadamente. Y de esos 2 millones y medio de zonas rurales, aproximadamente 1 millón, un 40% aproximado de esa zona rural, vive sin agua y que tiene que ser abastecido con camiones de aljibe provistos por el gobierno, de hecho, con dinero público. Sin embargo, esta crisis hidrosocial, que le llamo, no es solamente una crisis climática, sin desconocer el problema del cambio climático, ¿cierto? La sequía, un problema que ya es antropogénico, ¿cierto? Es socionatural. También hay que reconocer que llueve menos, pero lo poco que cae, la poca agua que cae, ¿cierto?, va siendo apropiada socialmente por los extractivismos, principalmente, la minería, y yo voy a hablar particularmente hoy día de la minería y de las forestales, que son literalmente los dos principales actividades económicas del país. Antes de eso, quería plantear un concepto teórico de un gran ecólogo político compatriota de usted, el profesor Enrique Leff, que lo vengo leyendo mucho, lo tuvimos por Chile también el año 2019, invitado a nuestro magíster en una escuela de verano, y él habla justamente de este significado cambiante que viene teniendo la naturaleza. El significado cambiante que viene teniendo el agua, los bosques, el mar, lo que quieran. Y habla justamente de cómo se está revalorizando la naturaleza, cómo nos estamos, digamos, dando cuenta de que en realidad destruir la naturaleza es destruirnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Y quise poner esta frase, podés citar cualquiera, venía hablando con Mario, que el profesor Enrique Leff tiene una cantidad de libros impresionante, como 40 libros en 40 y tantos años de trayectoria. Simplemente seleccioné esta de uno de sus últimos libros, que se llama Ecología Política, de hecho, que se los recomiendo, un libro maravilloso. Y dice esto, se lo voy a leer. Las demandas socioambientales están revalorizando la naturaleza, lo que conlleva un proceso de resignificación y revalorización de la naturaleza por diferentes grupos sociales, en diferentes contextos ecológicos y culturales. El movimiento socioambiental no solo incrementa los costos ecológicos del crecimiento económico, sino sobre todo confronta el modo capitalista de apropiación de la naturaleza y construye nuevas estrategias de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, incluyendo el patrimonio biocultural de los pueblos tradicionales, lo que él en diversos libros le llama los pueblos de la tierra, que incluye particularmente las personas que viven en zonas rurales, pueblos originarios, campesinados, ¿cierto?, pequeña agricultura orgánica, ejidos, como le llaman en México, etcétera, ¿cierto? Son estos pueblos, ¿cierto?, los que viven más en directo contacto con la naturaleza, no así las zonas urbanas. Quienes vivimos en zonas urbanas, abrimos la llave, sale agua, ¿cierto?, vamos al supermercado, compramos la comida, no tenemos esa suerte, digamos, de conciencia, de esfuerzo de lo que significa producir un tomate, producir un chile, como le llaman acá, producir una lechuga, que nosotros vamos todos los días aquí al mercado, ¿cierto?, en nuestra casa, la cocinamos y está listo. Pero cuando uno trabaja con campesinos, ¿cierto?, arar la tierra, hacer pozos, se sabe del esfuerzo que significa justamente tener agua. Producir una tonelada de tomate, por ejemplo, 1 hectárea de tomate, es un esfuerzo enorme, de mucho trabajo, mucho esfuerzo, hidráulico por un lado, ¿cierto?, con todo lo que significa el agua, con los fertilizantes, ¿cierto?, y la tierra en sí misma, el trabajo humano que implica eso. O sea, es una configuración enorme. Entonces, ellos siempre han valorizado la naturaleza, los pueblos originarios también. Pero, por ejemplo, en la zona urbana no estamos muy enchufados con eso, no estamos muy conectados. Entonces, pero no obstante, la crisis climática, ¿cierto?, y la crisis socioambiental planetaria, porque esto ni siquiera es un tema chileno, es un tema planetario, nos está haciendo justamente reflexionar sobre esto. Estamos viendo todos los días espectáculos, ¿cierto?, de desastre a nivel planetario, incendios, sequías, ¿cierto?, terremotos, inundaciones, muertes de personas, aludes, etc. Entonces, esto justamente nos está haciendo reflexionar. Y es justamente ese el proceso que venimos viviendo como sociedad planetaria. Venimos viviendo un proceso justamente de revalorizar lo básico, el agua, la tierra, ¿cierto?, los alimentos. Entonces, quiero partir con este argumento del profesor Enrique Leff porque me sirve justamente para graficar lo que está pasando en Chile. En Chile tuvimos hace aproximadamente 2 años ya, 2 años y medio, el 18 de octubre del 2019, una rebelión, yo le llamo una rebelión porque es justamente una suerte, digamos, de estallido social se le llamó, ¿cierto? Yo le llamo rebelión porque es rebelarse contra justamente este modelo de mercado que nos impusieron, porque no lo escogimos, no votamos por él, de hecho, no fue impuesto, ¿cierto?, durante la dictadura de Pinochet, y fue un modelo, ¿cierto?, que literalmente mercantilizó todos los ámbitos de la vida social. Ayer justamente conversábamos de esto, mercantilizó el agua, o la remercantilizó, voy a argumentar esto, mercantilizó la educación, las pensiones, la tierra, ¿cierto?, incluso algunos bienes esenciales como la salud.
Entonces, la sociedad chilena se hartó de esto, ¿cierto? Y esto más o menos son algunas fotos de esos días. La primera de acá, por ejemplo, de la ciudad de Concepción, donde yo vivo, el 26 de noviembre. La otra es de Santiago, el 5 de noviembre, ¿cierto? Que es lo que se llama hoy día la Plaza de la Dignidad. Tradicionalmente se le llama Plaza Italia, que es como el centro neurálgico de la ciudad de Santiago. Y fíjense en ese cartelito, dice no más FP, dice no a la privatización del agua, salud, trabajo, pensión digna. Es decir, todas las demandas literalmente para poder tener una vida sostenible. Yo quiero argumentar que una sociedad sostenible no puede basarse en el mercado. Para poder tener una sostenibilidad realmente, el concepto de sostenibilidad es bien amplio, pero implica lo social. Si no tenemos trabajo digno, ¿cierto? Salud digna, educación, digamos, de calidad y gratuita, ¿cierto? Como un derecho, es muy difícil tener una sociedad sostenible porque se va a generar justamente esa diferenciación social. Aquí es difícil a veces comparar los países porque en México la educación es un derecho de hecho garantizado por el Estado, la universidad es pública, por lo menos es gratuito, ¿cierto? En Chile, incluso las universidades públicas se paga, es muy cara. Después de un par de tiempo, ayer hablábamos de eso también, se pudo desprivatizar, pero una parte nomás. Entonces, esta cosa de revalorizar la naturaleza significa también cambiar el chip, por decirlo en términos sencillos. Es decir, modificar lo que antes creíamos que era verdad, quizá hoy día no lo es tanto. ¿Por qué? Porque digamos, la crisis climática, la crisis ambiental y la crisis social y la crisis de subjetividad, también la crisis personal, nos hacen repensarnos y nos hacen decir, ok, ¿cómo podemos modificar? Modificar la cultura es muy difícil. Tengo un profesor Manuel Antonio Baeza, de hecho, que aquí lo cito, él habla de un concepto que en sociología se habla de histéresis. La histéresis significa simplemente que la tecnología, por ejemplo, se mueve a una velocidad rapidísima, ¿cierto? No sé, supongamos 1000 kilómetros por hora, pero la mentalidad se moviliza a 5 kilómetros por hora. La mentalidad de las culturas, la mentalidad de las sociedades, ¿cierto? Va evolucionando un cambio muy lento. Y justamente la crisis climática de hoy día es tan rápida que incluso nosotros no alcanzamos a procesarla y ya tenemos otro espectáculo de destrucción, otro espectáculo de sequía, ¿cierto? Y le llamo espectáculo porque es realmente un espectáculo macabro, pero lo es. Entonces el profesor Manuel Antonio Baeza, hablando desde la teoría de los imaginarios sociales, ¿cierto? Y uno de los autores principales es el gran sociólogo, pensador, filósofo, Cornelio Castoriadis, que por los años 70 publicó un libro maravilloso que se llama La Constitución Imaginaria de la Sociedad. Todo lo que voy a hablar, tanto el profesor Manuel Antonio Baeza como el profesor Enrique Leff, Castoriadis es su referencia principal, la Constitución Imaginaria de la Sociedad. Pero el profesor Manuel Antonio Baeza ha venido reinterpretándolo, ¿cierto? Inventó un concepto, mi colega. Yo, de hecho, fui testigo del año 2000 cuando yo entré a la universidad a estudiar sociología y el año 2020, cuando me regaló el libro que les comenté al principio de esta charla, él ha venido desarrollando este concepto. Se ha demorado 20 años en desarrollar el concepto, que es parte de su teoría. Tan lento como eso avanzan las teorías. Y él dice, el concepto se llama estructura simbólica de ajuste. La estructura simbólica de ajuste significa justamente ajustar la mentalidad a la nueva realidad. Ajustar lo que antes creíamos y tratar de creer otra cosa, pero no creerla, sino que basado en la realidad empírica. Es decir, antes teníamos mucha agua, sobraba el agua. De hecho, en Chile llovía mucho, nos inundábamos. Hoy día ya no sobra el agua. Hoy día los ríos, que antes cuando éramos pequeños, ¿cierto?, nos bañábamos en los ríos, hoy día ahí no hay nada, está todo seco. ¿Cómo podemos repensar y ajustar nuestra mentalidad y tratar de adaptarnos a esto? Bueno, el profesor propone este concepto que justamente significa ajustar lo simbólico, ajustar la mentalidad, ajustar el imaginario. Y dice, una estructura simbólica de ajuste identifica lugares o instancias investidas con un valor simbólico. En este caso, el lugar o la instancia vendría siendo el agua, o los cuerpos de agua, que son designadas en calidad de buzones de la esperanza social que atrapan y reúnen significaciones. Esa es la palabra clave, significaciones. Son significados asociados a un objeto, por decirlo así. No me gusta esa palabra objeto, pero es un objeto, en este caso el agua, o a un sujeto, digamos, un grupo social, una cultura, México, Chile, no sé, el ITESO, etc. Todo depende más o menos de la escala de análisis. Entonces, yo a partir de este concepto, ¿cierto? Y a partir de la idea de la resignificación social de la naturaleza o la reapropiación social de la naturaleza que propone el profesor Enrique Leff, tomando estos dos autores chilenos y mexicanos, curiosos chilenos y mexicanos, sostengo que los territorios, justamente los hidrosociales, mi argumento es que se vienen experimentando una transformación cultural profunda, ¿cierto? En cuanto a los significados sociales atribuidos al agua. Se viene cambiando. Tenemos significados cambiantes del agua, ¿ya? Y es justamente... es el proceso que estamos inmersos, por lo menos en este caso chileno.
Y hay factores de transformación, como les mencioné al comienzo, ¿cierto? La mega sequía, bueno, ahí dice 2021, estamos en 2022 ya. Los extractivismos, que el extractivismo, como lo define el profesor Enrique Gudina, el gran ecólogo social uruguayo, dice, tienen 3 características. Primero, son a gran escala, es extracción de naturaleza a gran escala. Porque sembrar una media hectárea de tomate, eso no es extractivismo, eso es para consumo local, es para exportar. Esa es la segunda característica, es decir, son extracciones, ¿cierto?, de naturaleza o de recursos naturales a gran escala, ¿cierto?, para exportación. El profesor dice que si el 50% más de una producción se exporta, eso es extractivismo. Y también tienen un procesamiento nulo o mínimo. Esas son las 3 características del extractivismo. Entonces, nuestra economía latinoamericana, de México hasta la Patagonia, de hecho, son extractivistas. ¿Exportamos qué? Chile exporta palta, exporta cobre, petróleo, Venezuela petróleo, Brasil petróleo, Ecuador petróleo, Brasil el mayor exportador mundial de carne, Argentina la soya y la carne, y así. Tenemos una realidad latinoamericana que se basa en la economía extractiva. De hecho, bueno, con la excepción de Brasil, el resto no tenemos industria, por ejemplo, manufacturera. Creo que México la tuvo quizás también, o la tiene, no, ahí estoy hablando de la ignorancia, pero el modelo de industrialización por sustitución de importaciones duró un tiempo en América Latina, se produjo una industrialización, digamos, de bienes manufacturados, pero hoy día, como argumenta la profesora Maristeles Vampa, ¿cierto?, nuestra gran ecóloga política argentina, hay una suerte de reprimarización de las economías. Es decir, volvemos a los bienes primarios, volvemos a los bienes sin procesamiento o con procesamiento mínimo, principalmente commodity. Entonces, los extractivismos tienen esa característica, operan a gran escala, es decir, ocupan grandes extensiones de territorio y la característica fundamental son grandes consumidores de agua. Es decir, no hay ningún extractivismo que no necesite agua para su proceso productivo. Tanto extracción, ¿cierto? Incluso para poder crecer los berries, ¿cierto? Los tomates, incluso para el petróleo, para el cobre, la minería ocupa una cantidad de agua impresionante, etc. Entonces, en el marco de una mega sequía donde hay poca agua y en un marco donde crecen los extractivismos, ¿cierto?, tenemos una ecuación compleja. Es decir, hay menos agua, pero también hay mayor extracción. Pero hay mayor extracción, como dice el profesor Leff, apropiada por los extractivismos, a una apropiación capitalista, ¿cierto?, extractivista de los cuerpos de agua. Y justamente esto es lo que, por lo menos en el caso chileno, viene dejando a mucha gente sin agua y ha generado justamente una reconfiguración, un conflicto territorial. La depredación. Esta cosa de extraer, no es solamente extraer, también hay contaminación. Y el tema de la cantidad y la calidad son ambos importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las empresas mineras descargan muchos contaminantes. Las empresas forestales en el sur de Chile, que voy a hablar de eso también, con lo que más trabajo, también las plantas de celulosa que procesan, por ejemplo, el eucaliptus, lo transforman en un commodity que se llama celulosa y lo exportan a Japón, a Estados Unidos y hoy día principalmente a China, ocupa una cantidad de agua impresionante. Y el agua residual, digamos, los riles, los residuos industriales líquidos, van directo a los ríos, con un tratamiento que, en teoría, en el papel, ¿cierto?, en su estudio de impacto ambiental, dicen que hay una planta de procesamiento, pero cuando uno va a terreno, ¿cierto?, observa, en realidad tenemos ríos muertos con esas plantas de celulosa. Entonces, justamente, ante esta configuración, ¿cierto?, viene generándose una movilización social que, como les digo, se articula de manera más o menos estructurada desde hace una década aproximadamente, 2010, una década y algo, pero venía fraguándose desde los años 2000, incluso de los años 90. ¿Ya? Entonces tenemos esta idea justamente del argumento de los significados cambiantes de la naturaleza y del agua, ¿cierto? Y lo que hay, justamente, se genera un conflicto. Y yo quiero argumentar justamente con Castoriadis, con el profesor Enrique Leff y con el profesor Manuel Antonio Baeza, que estamos en una crisis de la estructura simbólica de ajuste. Y esta crisis se genera justamente, ¿por qué? Porque tenemos ideas diferentes de lo que es la naturaleza y de lo que es el agua. Diferentes grupos sociales piensan de manera distinta. Y tenemos que entender que quizá el conflicto no es ir a la calle, es un conflicto epistemológico, es un conflicto de visión de mundo. Justamente los imaginarios nos plantean de que hay como plantea el profesor Castoriadis, hay un magma de significación. Él utiliza esa analogía geológica justamente para hablar de que tenemos un magma que ni siquiera nosotros mismos sabemos porque pensamos lo que pensamos. Son cuestiones que vienen incluso en el ADN cultural, por decirlo así. Entonces, son imaginarios instituidos, es decir, la cosa es así porque es así nomás. En sociología sabemos mucho de la norma social. Desde Durkheim en adelante sabemos mucho que la norma social, ¿cierto?, son prácticas y las respetamos. ¿Por qué? Por la tradición, ¿cierto?
Yo estoy parado aquí, ustedes están sentados allá. ¿Por qué? Porque por tradición un profesor habla o un conferencista, ¿cierto? Y el resto observa y después dialogamos. Si yo me parara aquí arriba de la mesa, ¿cierto? Hablar arriba de la mesa rompería la norma social. Y ustedes me dirían, este profesor está loco, ¿cierto? Entonces, esas son las normas. Lo hacemos porque venimos con esa información. Entonces, en Chile, aquí voy a empezar a aplicar esta idea. En Chile, la idea del agua privada, como les dije, partió en 1704. Es decir, llevamos 300 años de la idea de que el agua es una entidad mercantil. Es decir, es una entidad privada. Entonces, es un magma de significación profundo que hoy día, de hecho, tiene, por ejemplo, a la gente que trabaja en el riego, y voy a mostrar evidencia de esto, sobre por qué los regantes, por ejemplo, dicen que el agua es de ellos, es privada y no puede ser del Estado, y no puede ser un bien común, porque si no, para ellos el bien común es un robo. Lo tratan con esa palabra, un robo. Sin embargo, hay un imaginario, ¿cierto?, que siempre ha sido, como dice el profesor Castoriadis, un imaginario periférico que ha sido marginalizado, lo cual, o que se ha mantenido, digamos, de manera dominada, un imaginario dominado, ¿cierto?, pero no por eso ha desaparecido, que son justamente estos imaginarios de lo colectivo, o el imaginario justamente de los pueblos originarios, que son, literalmente, llevamos 500 años justamente de negación, como dicen por ahí, ¿cierto?, negación de nuestra raíz indígena, por lo menos en Chile ha sido así. Y ahora justamente con este proceso de resignificación de la naturaleza, donde nos damos cuenta que los pueblos originarios son justamente quienes tienen un tratamiento diferente de la naturaleza, ¿cierto? Diferente a la visión, digamos, como una entidad mercantil, nos damos cuenta que quizás por aquí va la cosa. O por aquí quizás podemos encontrar una pista para poder sostener el territorio, ¿cierto? Y tener, por decirlo así, una relación más amistosa con la naturaleza y con los cuerpos de agua. Entonces tenemos justamente entre este imaginario instituido, ¿cierto?, radical, que ya lleva más de 300 años, en realidad 200, porque voy a entrar ahora en detalle con eso, con la racionalidad instrumental del mercado, es decir, con lo que hoy día conocemos como extractivismo. Y por otro lado, ¿cierto?, tenemos estos imaginarios que son más diversos, ¿cierto?, de los bienes comunes, ¿cierto?, o de la hidrocosmología, o de la visión ancestral de la naturaleza, ¿cierto?, en la cual contradice esta otra. Y ahí tenemos el conflicto territorial. Entonces, esto es justamente cómo transitamos del uno al otro. El proceso que está viviendo Chile en estos momentos es justamente ese. Y la Constitución, lo que voy a argumentar después, que justamente trata de plasmar o hacer las paces con estas otras visiones que son mayoritarias, porque los extractivismos son un par de empresas nomás, ¿cierto? Capitales, ¿cierto? Incluso transnacionales, que representan a un individuo, a veces un propietario o un conglomerado de propietarios, ¿cierto? Accionistas, pero no viven en los territorios. Esa es otra característica del extractivismo. No habitan los territorios de extracción, ¿cierto? Y de contaminación. Entonces lo que tenemos, justamente lo que quiero decirles es que tenemos desde la colonia en Chile estos imaginarios cambiantes. Hemos tenido periodos, ¿cierto?, que hemos venido viviendo, y el último que hemos vivido por lo menos es el significado neoliberal, ¿cierto?, que parte con el 81, con el Código de Agua, que es bien famoso, ¿cierto?, pero que yo voy a argumentar que en realidad ese Código de Agua lo único que vino a hacer fue a restaurar la propiedad privada del agua que ya existía, que parte en 1828. Y eso es lo que voy a mostrarles ahora. ¿Cómo parte esto? Quiero partir hablando del imaginario moderno colonial de las aguas. El canal San Carlos, como paradigma de la modernidad hídrica mercantil en Santiago de Chile, la capital. Cuando llegaron los españoles a Santiago de Chile, me imagino que también cuando llegaron los españoles aquí a Ciudad de México, a Guadalajara, a Ciudad de México. Estuve la semana pasada en Ciudad de México, perdón, me confundí. Me siento como en México. Pero en México, por ejemplo, en la Ciudad de México, hablaban de, por ejemplo, donde está el Zócalo, ¿cierto? Era un sitio ceremonial. Tal cual era en Santiago un sitio ceremonial de los incas, del otro gran imperio, ¿cierto?, de acá de América Latina. Y los incas tenían todo un sistema de acequias, de sistemas, digamos, de riego previo, ¿cierto? A pequeña escala, evidentemente, no la escala que tenemos hoy día. Entonces estos sistemas, ¿cierto?, funcionaron. Y los españoles cuando llegaron a Santiago, ¿cierto?, Pedro de Valdivia fue el conquistador allá, fue el Hernán Cortés nuestro fue Pedro de Valdivia. Llegó y dijo, ok, aquí, bueno, llegó la iglesia, ¿cierto? Instalaron la iglesia al lado también. Acá también es curioso, la iglesia siempre instalada al lado de los sitios ceremoniales. Y justamente esos sitios ceremoniales llegaba el agua, ¿cierto? Por una cuestión de gravedad también en Santiago. Entonces, y dependía de un río que se llama el río Mapocho. Yo no sé si alguno de ustedes, ¿qué es este río que está acá? ¿Se lo ven acá? Esta es la cuenca del río Maipo, es la cuenca que alimenta Santiago, es la ciudad, la zona urbana más grande de Chile, que tiene 7 millones. Eso suena, para nosotros es mucho, para ustedes no es nada. Acá las escalas son otras. Pero para nosotros es la mega ciudad, ¿cierto?, de 7 millones.
Entonces, este es el río Maipo, ¿cierto? El que viene por acá, es el río principal, nace por acá, ¿cierto? Sigue por acá y después desemboca acá cerca de la zona de Valparaíso. Y este es el principal tributario del río Mapocho, que tiene varios tributarios pequeños, pero este es el río Mapocho. Bueno, acá está ubicada la zona urbana de Santiago, el día de hoy. Y desde la colonia está ubicada ahí. Entonces los españoles llegaron y desde ese río se extraía el agua, ¿cierto?, para el riego. Los españoles lo único que hicieron fue montar lo que ellos le llamaban los solares, ¿cierto? Los solares que se dividían en más o menos cuadritos, estoy mirando los asientos acá, eran como cuadritos que eran pequeñas cuadras. Entonces, en la época no había calles, ¿cierto? No había nada, era simplemente canales y cada uno extraía su agua, ¿cierto? Y regaba su solar, que era una suerte de, vendría siendo una hectárea, una cosa así, una media hectárea, ¿cierto? Para regar, para producir los alimentos. El problema era que en esta zona cíclicamente, y aquí viene el tema del cambio climático cíclico natural de la época, el río se secaba. Cada 20, 30 años, ¿cierto? El río Mapoche se secaba y más o menos entre 1541, desde que llegaron los españoles, hasta el 1704, fueron más o menos 150 años de sufrimiento. Cada 30, fueron más o menos 5 o 6 sequías largas, o 5 o 6 sequías más o menos según los reportes de la época, donde se secaba el río. Entonces esto tenía a los administradores coloniales preocupados, porque amenazaba justamente su sustento de riego. Ustedes saben, si no hay riego, no hay alimento, si no hay alimento, no hay posibilidad de reproducción de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos gobernadores de la época? Mandaron una carta al rey de España y le dijeron, ¿saben qué? Necesitamos una obra hidráulica para poder trasvasar agua desde acá, desde el río Maipo, ¿cierto?, hacia el río Mapocho, porque este río trae mucha agua, nunca se secaba. Entonces, esta obra se llama el Canal San Carlos. Y se le pusieron San Carlos porque el rey de la época se llama Carlos III. En realidad tiene un nombre colonial. Entonces, este canal, aquí está representado así, una figurativamente nomás, tiene su sinuosidad, por decirlo así, y este canal tiene aproximadamente 32, 33 kilómetros. Hasta el día de hoy existe. De hecho, está en la zona urbana hoy día. Pero en la época se hizo para justamente trasvasar agua y permitir que el río Mapocho, cuando en las épocas de seca, ¿cierto?, en la época de sequía, pudiera suministrar agua y la sociedad no corriera riesgo. Entonces, este canal se inició, el rey de España lo autorizó la construcción en 1704, pero dijo, ustedes gobernadores, ustedes vecinos, arréglenselas como puedan. Yo no les voy a poner ni un peso. Es decir, financiamiento privado. Y en la época, se imaginarán, no había maquinaria como las que conocemos hoy día, era todo a picote y pala, ¿cierto?, y con peones. Recordemos que estaba el sistema de hacienda, ¿cierto? Entonces el sistema de hacienda, creo que hacían los grandes terratenientes, utilizaban a sus peones y los mandaban a trabajar al canal. Se demoraron literalmente de 1704, el canal fue inaugurado en 1818. Para hacer, entre medio hubieron hartos proyectos, ¿cierto? El rey financió una parte, después proyectos privados fallaban, porque hay unas partes también que hay unas quebradas. En la época no había maquinaria, como les repito, entonces era difícil construir un canal. Entonces, y Bernardo O'Higgins, el libertador, el hidalgo chileno, ¿cierto? El Bernardo O'Higgins, el patriota, digamos, que liberó Chile de los españoles, en 1818 lo inaugura y dice, es esencial para poder mantener la independencia. ¿Por qué? Porque ustedes saben, una tropa hay que alimentarla. Una tropa no trabaja. Entonces hay que alimentar la tropa, entonces se necesitaba este canal para justamente regar toda esta zona sur de Santiago, lo que hoy día es Santiago, que hoy día está todo urbanizado, pero hasta principios del siglo XX toda esta zona fue una zona de riego. ¿Ya? Entonces Bernardo O'Higgins pone del erario público para poder terminar el canal, porque con todas estas fallas, ¿cierto? Dijo, ok, le cobró impuestos a todos los grandes terratenientes y le dijo, ok, tenemos que terminar este canal porque este canal es estratégico. Necesitamos esos alimentos para alimentar la tropa en caso de que los españoles vuelvan. Entonces terminó siendo un bien público, el canal. Y el agua de ahí también era un bien público. Pasan 10 años, en 1828, y en Santiago llueve mucho. Bueno, en la época también llovía mucho, hasta el año 80 llovía mucho. Y este canal, un aguacero, por decirlo así, una lluvia torrencial, destruyó el canal. Y como el Estado estaba recién naciendo, no había plata pública, digamos, para poder reconstruir el canal. Y los regantes, y todavía no había gobierno, de hecho la primera constitución, ya hablábamos de eso, se instaló en 1833, pero los terratenientes que tenían acciones de agua, aquí se estableció, cuando se estableció en 1818 el canal público, Bernardo O'Higgins, de hecho, llamó al Senado y establecieron lo que era un regador. Un regador era una cantidad de agua que se extraía, digamos, por cada uno de los que habían aportado a construir el canal. Y ellos tenían derecho a extraer una cantidad X de agua, ¿cierto? Un regador, ¿cierto?, para poder regar su cantidad de hectáreas. Los pongo en contexto, esto es una zona mediterránea. Depende del riego, acá no hay lluvia, ¿cierto? Entonces, justamente ahora en agosto, septiembre empieza la época de siembra,
el riego empieza más o menos en septiembre, octubre y dura más o menos hasta fines de febrero, enero, febrero, cuando es la cosecha. Entonces, se requería una medida, una unidad, ¿cierto?, para poder definir cuánta cantidad iba a extraer cada uno de los regantes que habían, según el aporte que habían puesto para la construcción del canal y según la cantidad de hectáreas que tenían. Entonces, de ahí surge justamente lo que se llaman las acciones de agua. Lo que se llama acción de agua o, en otras palabras, un derecho de agua, como lo llamamos hoy día. Entonces, les repito, Bernardo Higgins lo financió, pero después se destruyó y después no tenía plata el Estado naciente que tenía recién 10 años, ¿cierto? Y ahí le dice a los privados, ustedes van a tener que reconstruir solitos su canal. Perfecto, le dijeron los regantes, nosotros vamos a pedir un préstamo, pero el agua es nuestra. El canal es privado. Y ese es el origen de la propiedad privada del agua en Chile, a partir de este canal. Y tiene un origen colonial. Entonces, luego de esto, ¿cierto? Este canal se terminó de reconstruir más o menos en 1829-30, y luego pasan 18 años, en 1848, y se descubre el oro en California. Y California requería alimentos. Y justamente eso gatilló una demanda de alimentos, de trigo principalmente, ¿cierto? Y de alimentos. ¿Y dónde estaba la demanda? La demanda venía de Chile. No sé si México, yo desconozco si México proveyó a California, pero por lo menos, ¿sí? Santiago de Chile, ¿cierto? Esta área, este canal fue el inicio justamente y se empezaron a construir muchos más canales en toda esta área. De hecho, toda esta área hoy día es una zona, una articulación de canales enormes. Y se empieza justamente a partir de la demanda de California, desde 1848 hasta que duró el boom del oro, ¿cierto? El boom del trigo de California, ¿cierto? Que duró más o menos hasta 1860. Fueron más o menos 15, 20 años, 1860 y tanto, del boom. Después los californianos, ¿cierto?, construyeron sus propios canales, empezaron a producir sus propios alimentos, ya se paró la demanda. Pero eso generó justamente ¿cómo se llama?, un desarrollo del área de riego. Por lo tanto, estos canalistas, ¿cierto?, que estaban acá, después empezaron a expandir su producción hacia la cuenca completa. Y justamente en base a eso empieza a surgir y se expande esta idea del canal y del regador, ¿cierto?, y de la acción de agua como propiedad privada. Y luego, ¿cierto?, empieza a avanzar hacia el sur y hacia el norte. Y se empieza a establecer justamente, a estructurar, como diríamos con Castoriadis, a instituir la institución imaginaria del agua como propiedad privada. Entonces, ese es el origen básicamente, y esta es una foto actual, ¿cierto?, del área agrícola, de lo que significa Santiago, sigue siendo una de las principales áreas agrícolas del país. Afuera del área urbana, ¿cierto?, que es acá, que más o menos esto, todo el resto es pura agricultura. Y aparte es uno de los suelos más ricos del país. No sé, a la otra vez un colega me decía, si acá plantas, por ejemplo, una hectárea de tomate, te rinde 5 toneladas. En el sur plantamos una hectárea de tomate, rinde como 2,5 toneladas. A ese nivel, digamos, de productividad tienen estos suelos, son suelos ricos. Entonces, más o menos ese es el origen, ¿cierto? Sin embargo, en este mismo proceso colonial, ¿cierto?, se aplastaron a los pueblos originarios. Recordemos que en Chile, por lo menos, en el norte, por lo menos, esta zona no era chilena. Esto era Bolivia hasta esa época. Chile llegaba hasta más abajo que esto, llegaba hasta Copiapó. Sin embargo, quiero hablar de los imaginarios ancestrales e hidrocosmovisiones andinas, ¿cierto? Particularmente de los atacameños del norte. Esta presentación, ¿cierto?, se basa en un capítulo de un libro que van a publicar justamente aquí en México, unos colegas. Entonces, lo publiqué en coautoría con una colega, que se llama Bárbara Jerez, que estudia acá en la UNAM, y ella trabaja mucho con los atacameños, y en estos momentos el norte chileno es justamente el oro blanco del siglo XXI, que es el litio. Y hoy en día, los pueblos atacameños, ¿cierto?, o el pueblo, digamos, Licanantay, que se llaman el nombre, digamos, en su lengua, que se llama la lengua Kunza, le dicen, el concepto Kunza habla de puri. El puri es el agua. Sin embargo, los pueblos ancestrales, digamos, de acá del norte de Chile, que lo que hoy día es Chile, históricamente, ¿cierto?, desde la colonia fueron negociando. Son pueblos negociadores, ¿cierto? Primero con los incas, para que no los aplastaran, ¿cierto? Negociaban, ok, ustedes quieren tributo, nosotros le damos tributo. Ahora llegan las empresas, ¿cierto?, mineras, a principios del siglo XX, el siglo XIX era el salitre, bueno, trabajamos para ustedes, ¿cierto? Pero no han abandonado su cultura, pero siempre se acomodan. Es decir, son una suerte de híbrido. Un híbrido, ¿cierto?, que mantiene su cultura, pero también tiene una influencia, ¿cierto?, foránea, tanto de los incas como de los extractivismos hoy en día. En este caso, el extractivismo del litio. Les puse esta foto acá porque este señor es el más poderoso en este momento, el segundo personaje más rico de Chile. Se llama Ponce Lerú, es su apellido. Él fue yerno de Pinochet.
se casó con la hija de Pinochet el año 73, 74 por ahí, durante el golpe. Pinochet el año 74 lo nombró el director de la CONAF, la Corporación Nacional de Fomento Forestal, y el tipo implementó un decreto ley, que ahora voy a comentarlo, ¿cierto?, sobre las forestales, y literalmente se apropió de tierras que no le correspondían, y lo sacó en el año 79, lo tuvo que sacar de la CONAF, de director, y luego, después de un juicio, porque se robó, escuchen bien, como 300.000 hectáreas, se la inscribió a su nombre, después incluso la misma gente de su sector, ¿cierto?, lo denunció, cayó a tribunales, salió absuelto, y el año 84, Pinochet lo nombró director de Soquimich, lo que se llama la Sociedad Química Chilena, o sea, que era la que administraba justamente el salitre que quedaba, ¿cierto?, que hoy día se vende como fertilizante. De director de Soquimich, o sea, de director pasó a ser propietario de Soquimich. Eso es parte de la desposesión de la dictadura, ¿cierto?, de todas las empresas públicas que hubo durante los años 80. De hecho, la transición se hizo, una vez que se terminó la transición en el año 90, muchas empresas públicas pasaron a manos de muchos directores de servicio. Imagínense usted, de hecho estudió en mi universidad, estudió ingeniería forestal. Un ingeniero forestal hoy día es el segundo tipo más rico de Chile. ¿Por qué? Porque fue simplemente por haberse casado con la hija de Pinochet. Entonces, él hoy día controla lo que Soquimich pasó a ser una entidad privada y hoy día se llama SQM. Y es la empresa que controla prácticamente el Salar de Atacama, que está acá, que es uno de los principales proveedores de litio a nivel mundial. Entonces, y aquí las comunidades, ¿cierto?, están negociando con ellos, ¿cierto?, para poder extraer. Cada cuota de extracción, el litio es del Estado, pero se le tiene que autorizar cuotas de extracción, ¿cierto?, a las empresas, porque las empresas son propietarias de toda la infraestructura, pero el mineral en sí es del Estado. Entonces ahí hay una cuestión política que se va autorizando cuotas de extracción. Pero cada vez que el Estado autoriza una cuota de extracción, no sé, 1.000 toneladas por año, una parte, la empresa tiene que indemnizar a las comunidades indígenas. Yo tengo una estudiante de ingeniería ambiental, de hecho, que pertenece a una de estas comunidades que viven aquí alrededor del salar, y me dijo que la última indemnización que recibió su comunidad fueron 1.700 millones de pesos chilenos, que equivalen aproximadamente a 2 millones de dólares. Una comunidad de 300 personas. Entonces, los volúmenes de dinero que se manejan aquí son impresionantes. Entonces, eso en alguna medida, como les dije, está una comunidad negociante. Y lo quiero hacer en contraste. Entonces hay un imaginario del agua aquí que respeta la naturaleza, por decirlo así, que quiere mantener el ente, pero también quiere recibir los beneficios justamente del extractivismo. Aquí hay unas comunidades que dicen Atacamía bloquean ruta internacional rechazando el acuerdo de las cuotas de extracción. ¿Por qué? Porque el acuerdo no era tanta, por decirlo así, tanta tonelaje, lo cual depende del tonelaje, por decirlo así, la cuota que ellos van a recibir en cuanto a dinero. Es una ecuación que es bien compleja. No obstante, en el sur es todo lo contrario. En el sur pasa que los mapuches, por ejemplo, no aceptan el extractivismo forestal. No negocian. Eso es lo que diferencia, por ejemplo, al pueblo Kunza o atacameño de los mapuches en el sur. Los mapuches, para ellos la naturaleza es literalmente una entidad sagrada. Entonces dicen, para nosotros justamente estos extractivismos son una agresión a la naturaleza, o más precisamente una transgresión. ¿Por qué? Porque en su ciclo hidrocosmológico, ¿cierto?, ellos tienen justamente una cosmovisión donde indican que esto es una cuenca, para ellos el norte es celeste. Esto es un mapa de Chile, pero al revés, es como mirando hacia Argentina. Y esto va de cordillera a mar. Esta es una imagen que me entregó una lonco, que Mario la conoció, la lonco Juana Cuante. La cito porque ella es muy celosa con eso y me compartió esto y yo le pedí autorización para poder mostrarle esta imagen. Porque para ellos es una imagen que representa justamente su ciclo. Y se los voy a explicar. Según la lonco, ¿cierto?, me comentó, todos los ríos fluyen de cordillera a mar. Fíjese usted, estos son los volcanes, los pillán, como le llaman los mapuches. Y esto es una suerte de una red de la vida y tiene que salir al mar. ¿Por qué? Y aquí viene la explicación cultural. Ellos dicen que, por ejemplo, en todos estos sectores ellos viven alrededor de los ríos. Y en estos ríos, en estas comunidades, ellos entierran a sus muertos, porque lo pongo entre comillas porque para la cultura mapuche la muerte no existe, simplemente existe un ciclo. Entonces, cada vez que fallece un integrante de una comunidad, ellos lo entierran. Y lo entierran con dos cosas, con dinero y con comida.
Ustedes se preguntarán, ¿para qué el dinero? ¿Por qué? Porque su espíritu, que se llama, digamos, el espíritu de esa persona, va a tener que hacer un viaje. Y ese viaje, justamente, empieza acá, empieza en el río, y el espíritu del río, que ellos le llaman el Leufu, lo va a transportar y le va a cobrar, para eso es la plata. Y también el viaje dura hasta el siguiente, lo que nosotros en la cultura occidental llamamos el año nuevo, ellos le llaman el Huiñol Chipantu, es decir, la renovación del ciclo, que no es un año nuevo, porque no existe, no es ese tiempo lineal que nosotros entendemos. Para ellos el tiempo es cíclico, es volver al mismo ciclo, es renovar el ciclo nomás. El tiempo, lo que ellos le llaman el Huiñol Chipantu, que se celebra entre el 21, digamos, y el 25 de junio, cuando llega el invierno en el hemisferio sur. ¿Por qué? Porque es el periodo de renovación, el periodo donde vuelve la lluvia, ¿cierto? Vuelve la siembra, ¿cierto? Entonces ellos agradecen a la naturaleza por proveer, ¿cierto? La lluvia, la naturaleza, el suelo, los animales, ¿cierto? Para poder seguir reproduciéndose, ¿cierto? Como cultura. Entonces, al siguiente Huiñol Chipantu, ¿cierto? Al siguiente ciclo, este viaje va a durar hasta el siguiente ciclo. Imagínense, ya la persona falleció en noviembre, le va a durar hasta junio. Es decir, este viaje en el río le va a durar unos 6-7 meses. Una vez que llega al Lafken Mapu, que es el mar, el Lafken es mar, ¿cierto? Y el Mapu es tierra, es la tierra del mar. Este espíritu va a ser recibido por el Lafken Mapu. Entonces, si este espíritu del mar, ¿cierto? Lo va a recibir y lo va a llevar justamente hacia el horizonte. ¿Se han dado cuenta cuando uno va a la playa? Uno ve el horizonte. No es que la tierra sea plana, ¿cierto? Pero uno ve el horizonte. Y en la cosmovisión mapuche, en ese horizonte, la persona va a convertirse en una estrella, que es esta estrella mapuche. Y va a volver justamente al horizonte. Y en luna llena, los mapuches se reproducen en luna llena. Eso también es otro secreto que me contó la Lonco, y yo se los comparto porque ella me autorizó a compartirlo, porque esto es parte de su cosmovisión. En luna llena los mapuches engendran, lo pasan bien. ¿Por qué en luna llena? Porque la energía está alta. Y en la cosmovisión mapuche, cuando la energía está alta, el espíritu de esa persona que nace va a nacer con un espíritu alto. Es un secreto, si quieren tener hijos. Entonces, esta persona, esa estrella, va a volver al útero materno cuando se genere la concepción, en luna llena. Entonces volvemos al ciclo de la vida. ¿Se entiende la idea? Entonces, me dice la Lonco, imagínate tú si nos ponen una represa aquí, nos bloquean nuestro ciclo cultural, nos aniquilan, digamos, en nuestra creencia, ¿cierto?, en nuestra religiosidad como cultura mapuche. Por eso nosotros luchamos contra las empresas hidroeléctricas. Por eso nosotros no aceptamos, y de hecho, esa Lonco le quemaron una caseta a la empresa hidroeléctrica, finalmente lo echaron. Suena violento, sí, es violento, de hecho, porque la empresa no quería irse y tenía todo el respaldo del gobierno. Entonces, eso es más o menos lo que explica, más o menos, por qué los mapuches defienden tanto los ríos, que no quieren que los ríos, ¿cierto?, sean represados. Eso con el caso de la central hidroeléctrica. Hay un machi, de hecho, con el cual yo trabajo, que en estos momentos está preso, de hecho, acusado de asesinato, el cual no cometió, que también me habla de esto, del desorden, ¿cierto?, que producen los extractivismos en los territorios. Y él dice que primero, le hablé del Lafken Mapu, ¿cierto?, que es el mar, la Mapu en la tierra. Mapuche significa gente de la tierra. Che es gente, Mapu es tierra, gente de la tierra. Entonces los mapuches son la gente de la tierra, y esto ¿cómo se llama esto? El mar, ¿cierto?, es por decirlo así, la tierra del mar, el Lafken Mapu, y después está el Huenu Mapu, que viene siendo un equivalente al cielo en la cultura judeo-cristiana. Entonces, para ellos, el Huenu Mapu es justamente el lugar donde está el equilibrio, es donde todo está en equilibrio, donde todo es perfecto según la cosmovisión mapuche. Y lo que hacemos nosotros acá, lo que dicen él es un machi, una autoridad ancestral, es decir, un chamán. Es la autoridad religiosa de las comunidades mapuche. Y él dice que cada vez que nosotros transgredemos o nos desviamos justamente de ese equilibrio celestial, como le llama él, ¿cierto?, y transgredemos la naturaleza acá, el orden, el equilibrio de la naturaleza, incluyendo las aguas, ¿cierto?, justamente se va a generar este desequilibrio. Y justamente lo que hacen ellos es justamente tratar de restaurar ese equilibrio. En términos ecológicos sería restauración ecológica. Entonces esta sabiduría ancestral a mí me ha enseñado mucho, de hecho.
Uno se lee libros, manuales, ¿cierto?, de ciencia ambiental, de todo esto, y al final se escucha a los pueblos originarios. Esto fue una entrevista que le hice ahora en marzo. Es una sabiduría de 14.000 años. Los pueblos mapuche, según el resto arqueológico, ¿cierto?, tiene 14.000 años. La ciencia tiene 300, 200, 50. La ciencia ambiental tiene 50 años, después, no sé, de Estocolmo. Entonces, tenemos mucho que aprender de los pueblos originarios. Y él me dice, si nosotros tenemos este equilibrio en el Huenumapu, y nosotros como pueblo mapuche tenemos que tratar de mantener este equilibrio, es decir, tratar bien a la naturaleza, tratarla como una familia, si viene una empresa forestal extractivista a sacarnos el bosque nativo, a extraernos todo el agua, nuestra obligación es tratar de justamente restaurar ese equilibrio. Bueno, la obligación deriva en violencia. Justamente en estos momentos, el pueblo mapuche, yo le comentaba a los colegas, hay desde el año 97, ellos decidieron defenderse por su cuenta. Esto hace 25 años ya. ¿Y qué significó eso? Queman los camiones forestales. No agreden a las personas, eso lo quiero enfatizar. Es violencia, pero es violencia contra, ellos dicen, donde les duele al extractivismo, es decir, en su propiedad. Yo no estoy de acuerdo con la violencia, yo se lo he dicho. Pero uno cuando escucha su cosmovisión y empieza a entender el por qué lo hacen, tiene lógica, ¿cierto? Es para justamente mantener justamente el equilibrio ecosistémico que para ellos es sagrado. Entonces, en resumen, ¿cierto?, para un pueblo originario como el mapuche, la naturaleza y las aguas son una familia, no son una mercancía. Le estoy planteando el otro extremo del imaginario. Partimos, ¿cierto?, con el imaginario de la mercancía. Y acá, esto es justamente una foto que tuvimos el 2019 en el encuentro Waterlat, en la Universidad de Concepción, donde tuvimos a la lonco Juana Calfunado, que es ella. Aquí estamos justamente en su loft, en su comunidad, en su ejido, dirían acá. Y ella en el Waterlat nos dijo esto, entre todas las cosas que nos dijeron, también con la lonco Juana Cuante. Decía, de acuerdo a la cosmovisión, tanto el río como el ñen co, el ñen es un espíritu guardián del río, es decir, del agua, el co es agua, como las vertientes, como la laguna, los lagos, los mares, son nuestros familiares. La naturaleza es familia. Nosotros somos parte de ellos. Por lo tanto, no podemos estar vendiendo a nuestros familiares. Ella decía, ¿usted vendería a su mamá? ¿Vendería a su hermana? ¿Vendería a su hija? ¿Por qué? Porque para ella un río, un árbol, todos los seres vivientes de la naturaleza, todos los seres que están en la red de la naturaleza, son familia. La familia no es solamente los humanos, son también todo lo que ellos llaman el territorio. La profesora Astrid Ulloa, una gran ecóloga política colombiana, habla justamente de esta alter geopolítica indígena, que también ven, es una alter geopolítica vertical, es decir, lo sagrado es hacia arriba y es hacia abajo. Y también es social, pero también es cosmológico, pero también es territorial. Es decir, se ven los seres vivientes, ¿cierto?, lo no humano, todos los seres vivientes son sagrados. Yo voy mucho a su comunidad, me dice, ¿usted se le ocurre que anda un bicho, yo lo voy a matarlo? Una hormiga, todos tenemos una función acá, todos estamos aquí por algo. Por lo tanto, tenemos que cumplir, tenemos que respetar eso. Y esa cosa de transformarlo en una mercancía, de transformar los ríos en mercancía, como decía mi colega al comienzo, es una aberración. Entonces, este es el otro extremo del imaginario que tenemos en Chile. Y intermediamente, ¿cierto?, tenemos justamente este imaginario del agua como un bien común. Quiero retomar ahora, les dije que el año 1828 se privatizó el agua en Chile. 150 años después, el año 1967, en el contexto de la reforma agraria, se nacionalizó por primera vez el agua en Chile. ¿Para qué? Para justamente repartir las tierras. Chile se expropiaron 10 millones de hectáreas aproximadamente, 9.900.000 y tantas mil, y de esos casi 10.700.000 eran con riego, por todo lo que les dije al comienzo, ¿cierto? Porque el área central de Chile depende del riego. Para poder traspasar las tierras, como el agua también ya era privada, había un código previo, ¿cierto? Se tenía que nacionalizar el agua. Y eso es el origen del agua como un bien público en Chile. El imaginario del agua como un bien público surge durante la reforma agraria, que fue destruido durante la dictadura con la Constitución del 80 y el Código de Agua del 81, que fue justamente una restauración, no fue una privatización, fue una reprivatización del agua después de 1828. Entonces, en términos políticos, fue una restauración del poder de los terratenientes, ¿cierto?, que lo habían ostentado no solamente desde 1818 o 1828, desde que se instaura, ¿cierto?, el riego, desde la colonia, desde que se instaura el sistema de hacienda, que prácticamente los españoles lo instauraron en toda América Latina. Entonces, esa noción, ese imaginario que surge durante la reforma agraria, lo vienen resignificando
los movimientos sociales que surgen justamente, como les dije al comienzo, a principios de los 2000, ¿cierto? Y particularmente después de la mega sequía, el 2009, con este proceso, ¿cierto?, de mega sequía, extractivismo, ¿cierto?, y lucha territorial, personas sin agua, ¿cierto?, etcétera. Entonces, el año 2013 se establece la primera Marcha Nacional por el Agua. Todos estos movimientos confluyen, lo que yo le llamo una política escalar, siguiendo al gran geógrafo Neil Smith, ¿cierto? Él habla de la política de escala, donde los movimientos escalan, ¿cierto? Escalan de la escala local a la escala nacional y se articulan y marcharon por el agua el 2013 en Santiago, el 2014 en Santiago nuevamente, el 2015 se van a regiones, a Valparaíso, a cerquita de Santiago, ¿cierto? A Temuco el 2016, y esto es importante porque Temuco, la ciudad de Temuco es la capital regional de la región de la Araucanía, donde vive gran parte del pueblo mapuche y donde están gran parte de las presas forestales. En Concepción, en mi ciudad, ¿cierto?, el 2017, en varias ciudades el 2018, en varias ciudades el 2019, y bueno, ahí nos topó la pandemia. Y justamente el 2019 vino el estallido social. Entonces, todos estos movimientos confluyeron en un momento, ¿cierto?, para establecer esta demanda, que era entre todas las demandas, ¿cierto?, por el agua, por la salud, por la educación, que significó el proceso constituyente. Y ese proceso constituyente justamente parte el 15 de noviembre, cuando se llega a un acuerdo, después de casi un mes, casi 3 semanas después, ¿cierto?, del estallido, el Congreso chileno establece un acuerdo político para establecer un proceso constituyente, que se abre justamente con un plebiscito de entrada, y ahora, el día 4 de septiembre, vamos a tener el plebiscito de salida. No me quiero detener ahí porque me queda poquito tiempo, simplemente lo podemos conversar después. Muchos de estos movimientos sociales, ¿cierto?, tuvieron representantes en la constituyente. Aquí quiero remarcar 2. Una es Camila Zárate, que de hecho la tuvimos en el Waterland del 2019 en Concepción. Ella era activista, ¿cierto?, una de las líderes del MAT, es una joven, de hecho tiene como unos 27, 28 años, abogada, ¿cierto?, y lidera el MAT, ¿cierto?, el Movimiento por el Agua y los Territorios, que es uno de los principales aglutinadores de los movimientos por el agua en estos momentos en Chile. Y la otra es ella, es Manuel Arroyo también, del otro gran movimiento que se llama Modatima, Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente, que surgió en la zona de Valparaíso, en Petorca, con el tema de las paltas, o el aguacate, como le llamamos aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque allá también existe una suerte de apartheid hídrico, es decir, el extractivismo de la palta, el extractivismo, o el agroextractivismo de la palta, ¿cierto?, tiene piscinas llenas de agua y al lado gente sin agua que le tienen que repartir agua con camión aljibe. Al lado, así. Literalmente, si uno lo mira a nivel espacial, es un apartheid hídrico. Entonces, este movimiento por el agua tuvo su representante en la constituyente, los pueblos originarios también tuvieron representantes, a todo esto la constituyente ha sido paritaria, ¿cierto?, mitad hombre y mitad mujeres, fue un tema de la lucha feminista también, que es otro asunto que no me da el tiempo para profundizar acá, pero el ecofeminismo también ha venido participando mucho. Muchos de los movimientos de los líderes del agua, mira, esto es un ejemplo, son liderados por mujeres. Esto es un tema súper importante que da para la investigación, de hecho. Por todo el tema de lo que dice Bandana Chiva, ¿cierto? La mujer, naturaleza, la analogía, ¿cierto? Un poco esencialista a veces, pero igual hay una analogía entre la mujer, el cuidado y el cuidado de la naturaleza. Bueno, entonces, retrocedí, era para acá. Ahí estamos. Entonces lo que tenemos es justamente una política, estamos haciendo política, justamente el estallido lo que generó fue un proceso constituyente para poder salir de esta crisis. Por lo menos en el papel, donde justamente lo que propone ahora la Constitución, y con esto termino, es justamente declarar el agua un bien común inapropiable. De hecho, la propuesta constitucional que está en estos momentos, que vamos a votar el 4 de septiembre, declara en su artículo 134 los bienes comunes naturales, y en el inciso 2 dice son bienes comunes naturales el mar territorial y su fondo marino, las playas, las aguas, glaciares y humedales, los campos geotérmicos, el aire y la atmósfera, la alta montaña, las áreas protegidas y los bosques nativos, el subsuelo y los demás que declaren la Constitución y la ley. Y el inciso 3 dice, entre estos bienes son inapropiables, es decir, se desprivatiza, el agua en todo su estado, el aire, etc. Es decir, lo que ocurrió el año 67 puede ocurrir de nuevo, pero ahora sin la posibilidad de apropiárselo por los extractivismos. Y esto va a generar un cambio profundo. ¿Por qué? Porque, como les digo, partimos en 1704, es un imaginario profundo que reconfigurarlo, estamos en un proceso de resignificación, va a ser un proceso complejo, y estos imaginarios periféricos, que han sido históricamente periféricos, ¿cierto?, están convirtiéndose en imaginarios instituyentes en estos momentos, literalmente instituyentes a partir de la nueva Constitución, y justamente a partir de qué, a partir de esta reapropiación y esta resignificación socioancestral de las aguas y la naturaleza en este contexto de globalización extractivista. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su magnífica
exposición yo creo que nos sitúa como latinoamericanos de nuevo, ¿no? Ahora México muchas veces se ha enfermado de estar tan cerca de los Estados Unidos. Creo que con tu conferencia nos regresa este imaginario latinoamericano que nos constituye como pueblos, ¿no? Hermanos. Me alegro también de que se hayan escuchado en este auditorio y leído las palabras del Machi Celestino. Estuvimos cerca del proceso de sufrimiento que tuvo en la cárcel. Hay un hecho bien concreto que es maravilloso que quiero compartir. El Machi se puso en huelga de hambre por 125 días. No comió 125 días y está vivo. Y hay un círculo de protección de las mujeres. Las mujeres han jugado un papel importantísimo, como decía Robinson, en Chile y toda la transformación. Entonces me parece muy importante lo que estamos viendo. Este imaginario que ahora se vuelve un imaginario político en Chile, desde los mapuches, pero también que se recuperan los bienes públicos, y este tremendo experimento de mercantilizarlo todo, ¿no? Que nos parece tan natural. De repente pongámosle precio, vendámoslo. Bueno, gracias, doctor, por la conferencia. Vamos a dar paso, por favor, a las preguntas que tengamos desde el auditorio. Voy a quitar la presentación. Y propongo que podamos hacer primero una ronda de 3. Vamos haciendo 3 participaciones para que Robinson nos pueda ir contestando. Y luego hacemos otras 3 hasta que se nos acabe el tiempo a las 3 de la tarde. Entonces, si quieren participar, por favor, pueden levantar su mano, presentarse con su nombre, de dónde vienen. Por favor, aquí tenemos ya una participación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Elías González, aquí del ITESO. Antes que nada, pues muchísimas gracias por esta magnífica presentación. Y bueno, 2 preguntas, pregunta. La primera, alrededor de la noción de lo imaginario, quería preguntarte si se ha considerado en tu investigación esta diferencia entre el imaginario, digamos, o sea, lo que hace que el agua pueda convertirse en mercancía y lo que hace que cualquier cosa se pueda convertir en mercancía es el imaginario del principio de escasez, ¿no? Que es el fondo de cualquier economía, ¿no? O sea, bueno, esto es polémico, ¿no? Pero yo creo que no puede haber una economía no capitalista en el sentido de que lo propio de cualquier economía es el principio de escasez, y si algo es escaso, por lo tanto es vendible, ¿no? Es mercancía. Lo cual el agua pues nunca había sido escasa hasta el extractivismo, ¿no? Ese es el objetivo del extractivismo, convertir en algo que es gratuito en algo escaso y por lo tanto en mercancía, ¿no? Entonces, esta diferencia que es muy propia, pues son nociones, conceptos muy utilizados también aquí en México, entre la diferencia entre lo que sería la escasez y la suficiencia, ¿no? Por otro lado, el principio de la suficiencia, que son otras maneras de nombrar lo que tú decías entre el imaginario de lo neoliberal, por un lado, y por otro lado, pues el imaginario de los pueblos originarios, pues aquí le podemos nombrar el imaginario de la suficiencia, ¿no? Entonces, esa como primera pregunta. Y la segunda, que es un poco polémico, ¿no? En esta discusión del diálogo México-Chile, ¿no? Que también tenemos con Colombia, ¿no? Por la coyuntura, ¿no? En donde ustedes como 2 países, Colombia y Chile, viviendo una coyuntura particular a nivel político con nuevos gobiernos en donde se perfila, ¿no? Muchas esperanzas o donde muchos movimientos sociales han depositado la esperanza. Habemos también países que pues sabemos que los gobiernos de izquierda pues son igual de extractivistas que cualquier otro gobierno, ¿no? O sea, la 4T, todo el siglo XX, digamos los llamados socialismos del siglo XXI, Rafael Correa, Lula da Silva, pues son gobiernos extractivistas, ¿no? Al final del día. Entonces mi pregunta, digamos, sería como en esta discusión, ¿no? Porque me pareciera, ¿no? que en lo que escucho, no lo dijiste así, pero hay una crítica a la noción del neoliberalismo, en tanto la privatización
pero pareciera entonces que la respuesta es el Estado, ¿no? Entonces seguimos como barajeándonos entre la posibilidad del mercado y del Estado cuando sabemos que ambos siguen jugando dentro del principio de escasez, ¿no? Entonces volvemos de nuevo a la lógica económica y a las llamadas economías alternativas, que no son una auténtica alternativa a la economía, ¿no? Como principio de vida. Entonces eso, o sea, ¿cómo se juega en Chile, o sea, la posibilidad de que la nueva constituyente, lo que sea, digamos, sigue jugando dentro de la lógica del Estado, ¿no? Y que en general, desde el pueblo mapuche hasta el zapatismo acá en México y distintos movimientos indígenas, más bien lo que nos están hablando es de las autonomías, ¿no? Antiestatales, porque luego también ser antineoliberal no necesariamente es ser anticapitalista, ¿no? Como lo vemos en la 4T perfectamente. Esas serían mis dos preguntas. Muchísimas gracias. Preguntonón, ¿no? Super pregunta. Adelante, Carmen, por favor. Buenas tardes, Carmen Díaz del Departamento de Formación Humana. Aprovechando que estaba aquí al ladito, sé que es todo un tema también para otra conferencia, pero si pudieras comentarnos un poco sobre tu balance en torno a pues, la disputa que hay justamente con el proceso constituyente y que de alguna manera también se explica con esta crisis y conflicto de formas de entender la vida en una sociedad muy polarizada. Entonces, si pudieras como darnos algunas pistas de cómo está la correlación de fuerzas entre el apruebo y el rechazo de la nueva constituyente en Chile, que sé que no tuviste tiempo para abordar y que ojalá que pudieras contarnos un poco sobre qué están esperando este 4 de septiembre. Gracias, Carmen. La última, por favor. Si alguien quiere participar. No hay ninguna participación. Bueno, adelante, doctor, entonces. Bueno, agradezco las preguntas, está bastante interesante. Gracias, Elías. Bueno, el imaginario de la escasez. Interesante porque es una visión económica también, ¿cierto? Es el principio de la economía. En Chile llevamos 40 años de pura economía, de puro imperio de la economía. Esto es lo que hemos conversado, yo trabajo con varios economistas neoliberales, de hecho en un programa de doctorado en el que trabajo, entonces tenemos unas discusiones parecidas a estas. Y él también me plantea el mismo principio, si el principio si es escaso hay que ponerle valor. Ok, hay que ponerle valor. Pero cuando tú ves, por ejemplo, ¿qué tipo de valor? ¿Valor económico o un valor social? Creo que ahí estamos entrando justamente en una disputa epistemológica. No solamente porque siempre nos dicen, en la economía es estúpido. Y uno puede repetir, ¿en la naturaleza estúpido? ¿Por qué? Porque tenemos justamente esta noción de regador. Con el tiempo, en el siglo XX, con el Código de Agua, se transformó en un derecho de agua, un derecho de aprovechamiento de agua, que una cantidad que se extrae, por ejemplo, y que tiene un valor económico desde el año 81, porque, ojo, aquí tengo que precisar un concepto. Privatizar no es lo mismo que mercantilizar. Esto es una distinción clave que hace la profesora Karen Baker en su libro de la privatización del agua. Privatizar significa, me lo apropio, ¿cierto?, para mi uso privado. Este regador, por ejemplo, estos 6 litros por segundo, y estos 6 litros por segundo yo me los apropio, pero yo no los comercio en el mercado. Eso fue lo que ocurrió desde 1828 hasta 1981. Había una apropiación privada del agua. Lo que hace el 81 es ponerla en el mercado, en circulación. ¿Te fijas tú? Porque desde Marx sabemos que producción y circulación no son lo mismo. Son parte del mismo, digamos, de la misma máquina capitalista, pero propiedad privada, ¿cierto? La propiedad, es decir, apropiación privada y mercantilización son dos cosas distintas. Lo que se hace desde el 81 con la reprivatización es también una mercantilización. ¿Ya? Y ahí justamente comienza a operar este principio que tú mencionas, el principio de la escasez, ¿ya? Pero opera en un contexto donde, repito lo que dije al comienzo, no escogimos ese modelo. Cuando tú, por ejemplo, dices el principio de la escasez, sí, hay poca agua, ¿debe pasar al mercado? Yo creo que eso es una discusión pública. Yo soy sociólogo.
creo que hay que sujetarlo al escrutinio público. Es decir, nosotros como sociedad queremos pagar, digamos, o queremos que el agua sea mercantilizable, porque justamente en el Código del Agua a nadie le preguntaron. A punta de fusil, de hecho, que se impuso a sangre y fuego. Y fuimos un experimento brutal que, de hecho, no resultó en ningún otro lado. En Argentina no resultó, en Estados Unidos. La Margaret Thatcher, en la misma época, cuando vieron de que Chile parece que está resultando, lo trató de implementar. Revisen la historia de Margaret Thatcher con los sindicatos en Inglaterra en los años 80. Tuvo un conflicto enorme. Ronald Reagan en Estados Unidos le pasó exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ahí tenían que someterlo al escrutinio público, es decir, al Congreso y por lo tanto a la ciudadanía. Entonces, aquí yo creo que hay una noción, por un lado, el tema de la mercantilización, que es justamente una mercantilización forzada, de hecho, no democrática, pero por otro lado también, aquí quiero ir a la parte ecológica, esa es la parte política, la política ecológica, y quiero ir a la parte ecológica porque esto es importante. Que haya sequía no significa que no haya agua. El problema es que justamente con la apropiación privada y la mercantilización, la poca agua que hay está justamente apropiada. Entonces aquí viene un principio ético, y aquí yo quiero apelar justamente a eso. La economía, evidentemente los economistas van a decirme eso es filosofía. No, pues esto es política. ¿Y por qué? Porque el agua, justamente como diría el gran sociólogo ambiental norteamericano James O'Connor, es una mercancía ficticia. Desde Polanyi sabemos que es una mercancía ficticia. ¿Qué es lo que es una mercancía ficticia? No la producen los extractivismos. Los extractivismos no producen el agua la produce la naturaleza. Ellos se la apropian y la transforman en mercancía. Primero privada, por un código ilegítimo. Y segundo, ¿cierto? Con unos precios que son inalcanzables para la mayoría de la población. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Un río, por ejemplo, que yo he investigado mucho en el sur de Chile, el río Ñuble. Allá también se transan acciones de agua. Una acción de agua allá, por ejemplo, son 6 litros por segundo. Con 6 litros por segundo tú tienes para regar más o menos 1,5 hectáreas. Fácilmente. 1,5 hectáreas de riego puede vivir tranquilo, de hecho, con un buen sistema de gestión. Esa acción de agua cuesta, hace 10 años costaba 3 millones de pesos chilenos, unos $5.000 más o menos en el mercado. Y se transan, se venden. ¿Quién puede pagar $5.000? Aquí viene el principio político y ético. Solamente que tiene $5.000, ¿cierto? Entonces, cuando tú pones el principio de escasez, ¿cierto? En un contexto mercantil, ¿cierto? Literalmente vas generando lo que yo le llamo el apartheid hídrico. Es decir, vas generando exclusión. Con un bien que es ficticio, o sea, con una mercancía que es ficticia, que no, porque aquí volvemos incluso a la noción filosófica de la propiedad privada. ¿Qué es lo que nos decía John Locke hace como 300 años, 200 años, durante la Ilustración, que es uno de los padres de la propiedad privada? Si yo le agrego mi trabajo a la naturaleza, ¿cierto? Y con mi trabajo, es decir, mi energía para la cual yo tengo que comer, es decir, tengo que sembrar, tengo que gastar más energía para poder agregarle más energía a la naturaleza. Y si yo transformo esa naturaleza, ¿cierto? Y ese producto es mío, esa es propiedad privada. ¿Por qué? Porque yo le agregué un trabajo, es decir, como diría Marx, tiempo y energía, esfuerzo, días, hombres, horas, ¿cierto? Que hoy día en la sociedad que vivimos vale dinero. Eso es lo que llamamos el salario, ¿cierto? Si yo le agrego eso legítimamente lo puedo decir que es mío. Es el principio básico de la propiedad privada. Pero ¿qué pasa cuando tú no produjiste nada? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el Código de Agua del 81? Y esto es importante. Cuando el Estado te regaló el agua, te regaló esas acciones de agua. Y te las regaló en un contexto donde el director de la Dirección General de Agua era amigo del otro, porque no estábamos en democracia. De hecho, durante los años 80 se apropiaron gran parte de los derechos de agua. Hoy día ya no quedan derechos de agua, digamos, para solicitar directamente del Estado, lo que yo estoy tratando de llamarle la acumulación originaria, digamos, de los derechos de agua. Entonces el principio de escasez aquí, volviendo a Polanyi y a James O'Connor, es ficticio. No hay un principio de escasez económico, como por ejemplo podríamos decir, con un par de zapatillas, o con, no sé, con una palta quizás, porque ahí hay trabajo involucrado. Es decir, hay trabajo, hay energía, hay salario, hay relaciones realmente capitalistas de producción. Pero cuando tú te apropias de un bien que no lo produjiste, yo no sé, dudo que uno pueda hablar de escasez. Más o menos eso es lo que te podría decirte con el principio y el de suficiencia, es lo mismo. Vuelvo a lo mismo, agua hay, el problema es que está apropiada.
y al lado tenemos a las personas sin agua. Es decir, es simplemente redistribuirla. Y aquí quiero pasar a la segunda parte de tu pregunta, el Estado y el mercado, ¿cierto? Como los entes clásicos, ¿cierto? Y ahí concuerdo contigo. El tema de la autonomía de justamente el movimiento por el agua, hay diversidad. Hay unos que son más clásicos, por decirlo así, con la economía clásica, la economía política clásica, ¿cierto? No, el Estado. Ayer discutíamos con Mario también en nuestro almuerzo la teoría del Estado, ¿cierto? Que el Estado es, si ser de izquierda es, digamos, promover el Estado o los bienes públicos, digamos, realmente públicos. Mario me decía, no, eso es liberalismo, eso no es marxismo. Pero bueno, yo le decía, todo depende del lugar que te ubiques. Porque cuando nosotros estamos ubicados en un contexto chileno, un espacio geográfico, que fuimos el experimento de terapia de choque del neoliberalismo, de hecho, para nosotros el Estado ya es ser de izquierda. ¿Por qué? Porque nos robaron el Estado. Les conté, les di el ejemplo, por ejemplo, de la empresa del litio. Y les puedo seguir con muchos ejemplos. Empresa hidroeléctrica, la empresa forestal, la más grande, de hecho, fuera del Estado. Y hoy día está construyendo una planta de celulosa que se va a convertir en la tercera más grande de Sudamérica y se va a convertir en la principal empresa forestal del mundo. Y es privada. Pero la inversión inicial fue del Estado. O es decir, el propietario de esa empresa, que es un descendiente italiano, el señor Angelini, él no hizo el esfuerzo de esforzarse con trabajo, justamente a los John Locke, ¿cierto? De crear trabajo, ¿cierto? Y de producir para poder decir, esto es mío. No, me lo robé durante la dictadura. Y les digo con mucha responsabilidad la palabra, me lo robé. Hay un libro que se lo recomiendo, que es de la profesora María Luisa Monkever, ayer se lo mencionaba a los colegas, el título lo dice todo, se llama El saqueo de los grupos económicos al Estado de Chile, publicado el año 2001 y vuelto a publicar, ¿cierto?, una segunda edición en el año 2015. Ahí está todo este detalle de lo que estoy contando. Fueron traspasos donde no existen siquiera, por ejemplo, boletas del traspaso de las empresas, y las que existen son unos precios irrisorios. Es decir, imagínate una empresa como es Forestal Arauco, de hecho, tenía plantas de celulosa. Yo les puedo decirle, por ejemplo, la planta de celulosa que están construyendo ahora cuesta $2.200 millones. Una planta de celulosa que va a producir 2.1 millones de toneladas por año. $2.200 millones. Esos no fueron los precios que Pinochet le entregó la empresa a los actuales empresarios chilenos, que de hecho se están expandiendo por Sudamérica. Entonces, el Estado, volvemos al Estado. Entonces, es cierto, el Estado fue saqueado. El Estado, entonces en ese contexto para nosotros volver al Estado es literalmente el que nos puede garantizar un derecho que fue literalmente desposeído durante la dictadura. Cuando tú tienes una sociedad completamente mercantilizada, créeme que el Estado puede generar una esperanza social, hablando del imaginario. Yo sé que el Estado en otros lugares, cuando es muy pesado, tenemos los vecinos, Argentina, Brasil, se transforma en una corrupción. Eso la experiencia empírica también lo dice, de hecho. Entonces, también depende del contexto, ¿cierto? Se genera una corrupción y también se genera justamente esta suerte de verticalidad. Y aquí concuerdo contigo, el tema de la autonomía. Y aquí quiero matizar el asunto. ¿Por qué? Porque a pesar de que existe esta izquierda, ¿cierto? Que también es, no sé si llamarle las izquierdas, en plural, porque no es una izquierda. El mismo conglomerado de Boric, de hecho, es bastante diverso. Y eso, los que son de más extrema izquierda le llaman amarillos. Amarillo en Chile es un eufemismo, digamos, un calificativo para decir que eres tibio. ¿Te fijas tú? Que de hecho no te la jugaste del todo por el todo. Entonces, lo que pasa con la izquierda justamente es que tenemos ese juego. Y justamente la izquierda más de izquierda, por decirlo así, los que están más a la izquierda, abogan por la autonomía, de hecho. Pero aquí viene un punto. Mi investigación empírica me demuestra que a pesar de esa autonomía, igual piden recursos al Estado. Yo no sé cómo aquí en México, si las autonomías son realmente autosuficientes. Porque en una economía como la que tenemos hoy en día, esa suerte de autarquía, estilo anarquismo utópico, es complejo. Y te voy a darte un ejemplo, incluso con los grupos más radicales del pueblo mapuche, los que queman camiones todos los días. Hay un grupo que yo vengo investigando, no voy a mencionar el nombre porque por mantener la confidencialidad, pero voy a mencionar el proceso. Esta comunidad, por ejemplo, fue el primer lonco que fue encerrado o declarado, digamos, terrorista por el Estado chileno el año 2002. Cuento corto, lo condenaron rápidamente por la ley antiterrorista, pero en el año 2008 ellos demandaron al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo demandaron, y ellos son los más radicales, proponen la autonomía. Lo demandaron al Estado, de hecho, y el año 2014 salió el fallo. Y este fallo dijo, el Estado tiene que indemnizar a esta comunidad.
Y esta comunidad es autonómica, pero actualmente está recibiendo toda la indemnización que le está proveyendo el Estado. Si uno dijera, soy anti-Estado, rechazo esos recursos, que son bastante cuantiosos, pero esta comunidad no lo rechazó. Entonces, a nivel teórico, es cierto, hay una proliferación, ¿cierto?, de autonomismo, y a nivel político, pero en la práctica, yo diría que siempre hay un híbrido. Bolivia es otro caso. Bolivia es un caso bastante interesante porque en realidad allá también funciona así. Son autonomías producidas por el Estado. Es irónica porque no son tipos puros, de hecho. El Estado le dice, ok, ustedes se pueden autogestionar, todo, pero nosotros igual les podemos proveer recursos. Y después, cuando son recursos públicos, hay que rendir cuentas. Entonces, hay un espacio, yo diría, autonómico, pero también hay un espacio de interacción. En un mundo como el de hoy, es muy complejo pensar en tipos puros. Y de hecho, el siglo XX nos enseñó que esos tipos puros no existen. Capitalismo, socialismo, al final somos siempre un híbrido. Yo soy partidario de los híbridos. Los híbridos, de hecho, no son lo que uno observa empíricamente. De hecho. Entonces, a pesar de que hay justamente demanda de autonomía del movimiento por el agua, por ejemplo, ahora te quería mencionar, en la Constitución, en la propuesta constitucional, se propone una nueva institucionalidad que va a ser autónoma del Estado, pero financiada por el Estado. Porque ¿quién más las podría financiar? No la van a financiar los privados, tampoco los campesinos. Y esta entidad se llama ANA, Agencia Nacional del Agua, va a generar las condiciones para poder generar gestión de cuenca. Ayer estuvimos justamente con el colega acá, yo estuve observando acá que acá tienen toda una institucionalidad con la gestión de cuenca, y de hecho, en ese sentido, nosotros los chilenos tenemos mucho que aprender de ustedes. ¿Por qué? Porque tienen una institucionalidad instalada. Instalarla, yo fui testigo por lo menos de la instalación en Brasil, que también este es el modelo francés, que funciona con la ANA. Los brasileños lo instituyeron, de hecho, en su constitución de 1988, y recién en el año 99 se creó la ANA, o sea, pasaron casi 11 años, o sea, esto es un proceso. O sea, para nosotros, ¿qué es lo que nos espera para nosotros? Bueno, Brasil igual es un país de 230 millones de habitantes, o por ahí, es un elefante. Nosotros somos un cachorro, comparados con ellos, comparados con ustedes. Entonces, quizá al ser un país más pequeño, probablemente sea más fácil implementarlo. Y ahí después vienen los comités de cuenca. Y ahí justamente en esos comités de cuenca se pueden jugar justamente estos suertes, digamos, de gestión autonómica del Estado y de los privados, de hecho, pero financiado por el Estado. ¿Te fijas tú? Entonces, a nivel, digamos, institucional por lo menos, se está planteando también en la nueva Constitución. La institucionalidad. Ahora, la implementación de esto y de esta institucionalidad que quiere, digamos, implementar el proceso del agua como un bien público, no apropiable, ¿cierto? O no mercantilizable, va a ser un proceso largo. Yo ayer lo comentaba, es decir, desprivatizar el agua, decirle a los regantes, decirle a los extractivismos, usted no puede comercializarla, no puede mercantilizarla, la puede usarla, sí, pero no la puede mercantilizarla, no puede ahora andar como en la feria del agua, porque literalmente una feria bursátil del agua. Incluso algunas empresas, y aquí viene un detalle, me hiciste acordarme de una entrevista. Yo entrevisté a un gran, digamos, empresario del agronegocio de la Cuenca de Santiago en mi tesis de doctorado. Y tuvimos esta discusión y él me llegó a argumentar. Yo le decía, pero ¿por qué el agua no puede ser un bien común? No, porque siempre ha sido así. No, pero ese no es argumento, porque estamos en un momento de escasez y no siempre ha sido así. Yo le recordé los 15 años, digamos, del interludio del agua pública, por decirlo así, entre el 67 y el 81. Y me decía, sí, pero eso no resultó. Yo le dije, no resultó porque llegó la dictadura. Bueno, él era un tipo de derecha. De hecho, era, sin ir más lejos, era primo del expresidente Sebastián Piñera. Entonces, pero era un tipo, era un abogado y le gustaba discutir. ¿Y sabéis lo que me dijo al final? Me dijo, ¿sabéis lo que pasa? Es que nosotros, cuando nosotros los grandes inversionistas, nosotros no gastamos nuestro dinero, nosotros pedimos préstamos al banco. ¿Qué es lo que te dice un banco cuando tú le vas a pedir plata? Déjame algo a cambio en caso que tú no me pagues. ¿Y qué es lo que les piden los bancos a estos grandes regantes? Te digo que él tiene 2.500 hectáreas, 600 de riego, pero en ese momento, cuando yo lo entrevisté, el 2014, podía regar solamente 40 por la escasez. ¿Y qué me dijo? Me dijo, si yo voy al banco, el banco me dice, no me deje la tierra, déjeme el agua. Porque el agua vale más que la tierra. En la Cuenca de Santiago particularmente, porque es una zona ya desértica. Entonces, esa tierra sin riego no vale nada. Entonces, para un banco, como saben que el agua tiene un valor incluso en la bolsa, prefieren dejar el agua que la tierra.
Entonces, ese fue el argumento que me dio para decir el agua tiene que seguir siendo privada. El argumento último, porque fue una entrevista de 3 horas, de hecho. 3 horas conversando con él, 90 páginas de transcripción. De hecho, la estudiante que me transcribió me dijo, ¿cómo pudiste aguantarlo? Porque era un tipo, era pesado. Y yo le dije, regla de la entrevista número 1, no cuestionar a tu entrevistado, por más que tú no compartas su idea. Entonces, ¿a qué voy? El argumento de la privatización, de esta idea de la escasez, es simplemente bursátil. Es porque el banco no me va a prestar plata. Yo le dije, bueno, se puede solucionar en el Congreso, que los bancos no exijan el agua como medio de cambio por un préstamo, y se acabó el cuento. No, que son muy complejos. Yo le dije, no sé, discúlpeme, pero una ley en un Congreso se puede demorar, pero lo más complejo se puede hacerse. Entonces, y él era un abogado, se sabía al revés y al derecho del Código de Agua. Me nombraba los artículos y yo estaba mareado en tanto artículo, pero yo le decía, pero hablemos de la sustancia de fondo, de la propiedad. Y no le gusta hablar de la propiedad, porque justamente le tocas el talón de Aquiles. Entonces, volviendo al asunto, ¿cierto?, de lo bursátil, ¿cierto? Entonces aquí creo que hay una configuración donde es cierto, se puede generar corrupción, eso es indesmentible. La experiencia empírica también nos demuestra que estados muy elefantes, gordos, hay una corrupción enorme que después incluso es muy difícil de extirpar. Pero nosotros vivimos la experiencia del estado quiltro, pequeño, un ratoncito, que tiene que alimentar justamente la política social. Y justamente lo que viene a hacer la constituyente, el proceso, la nueva constitución es tratar de engordar el Estado o de equilibrarlo con la economía. Ni siquiera se va a eliminar la economía. Estamos claros con eso. De hecho, no es una constitución anticapitalista. Es una constitución reformista. Ante un experimento que nos impuso la economía como el centro de la vida social, y es justamente lo que la sociedad no quiere, y particularmente en el tema ambiental es grave, porque cuando tú dejas el laissez-faire, de hecho el dejar hacer con el agua, es decir, con la vida, es complejo. Territorios completos degradados, conflictos enconados, ¿cierto?, que son a veces muy difíciles de resolver, mientras más pasa tiempo es más difícil de resolverlo. Yo creo que ahí el Estado tiene un rol que jugar, y de hecho es el rol. No obstante, a pesar de estas autonomías que te conté con el caso de las comunidades chilenas, en el caso del pueblo mapuche hay una fracción que está contra la constituyente. O en realidad es, por decirlo así, incólume a la constituyente. Es decir, no le interesa a la constituyente porque dicen eso es del Estado colonial. Eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros estamos descolonizándonos del Estado colonial. Entonces, ahí hay otra crítica desde el otro lado. ¿Ya? Han habido bastantes complejidades con eso. ¿Por qué? Porque este grupo más radical, ¿cierto?, critica al grupo de constituyentes mapuches que se erigió porque dijo que cayeron en la institucionalidad del Estado, es decir, se dejaron colonizar. De hecho. Entonces, ahí hay otro flanco, ¿cierto?, que también autonómico, pero ese es más radical. ¿Ya? No participar y mantener la autonomía de facto, no de derecho, sino que de hechos. ¿Se fija? Y eso sí que no reciben ningún dinero del Estado. Eso sí que no, ahí hay una autonomía, pero es complejo también, porque en la práctica igual tienen que ir a comprar al supermercado, producen comida, ¿cierto?, pero hay bienes y servicios, ¿cierto?, que tienen que hibridarse, ¿cierto?, con los territorios. Entonces, en la práctica también no es tan pura la autonomía. Bueno, eso es más o menos lo que te puedo decirte con respecto a tus preguntas. Carmen, el balance, el apruebo y el rechazo. Bueno, a propósito del empresariado, tienen todos los medios de comunicación, escritos, digitales, televisión. Entonces, hay una campaña súper fuerte contra la nueva Constitución, de hecho, que comenzó el mismo día que se inició la Constitución, el 4 de julio del 2021. O sea, el proceso constituyente, es decir, la redacción de la nueva Constitución. No obstante, ayer comentábamos esto también y lo voy a repetir acá, las estadísticas, de hecho, dan por ganador al rechazo, es decir, la encuesta. Pero ayer hablábamos justamente con un colega por acá, la muestra, yo soy sociólogo, sabemos de encuestas, ¿qué muestra? ¿En qué momento? Son encuestas telefónicas. Todos sabemos, ¿cierto?, los sociólogos que el nivel de respuesta de la encuesta telefónica es de un 10%. O sea, si hago 1000 llamadas, me responden 100, aproximadamente, promedio. Y también el horario de la encuesta. Por ejemplo, lo hacen, no sé, entre 10 de la mañana y 13 de la tarde. A esa hora, por ejemplo, todos los hombres, la mayoría están trabajando, es decir, la muestra está sobrecargada a las mujeres. Y también, no digo que las mujeres estén todos con el rechazo, pero
hay una situación ahí de sesgo muestral. ¿Ya? El horario y el asunto. Entonces, esa es la encuesta CADEM, que es en la que más sale, digamos, en los medios de comunicación, que en estos momentos está dando un 40 y tanto % para el rechazo y un 36, 35% más o menos para el apruebo. Pero más allá de eso, más allá de las encuestas, que son a veces una fotografía del momento, en redes sociales, ayer comentábamos esto también, se ve también mucho del rechazo. ¿Por qué? Porque, tú sabes, las redes sociales, Facebook, Twitter, si tú quieres tener publicidad hay que pagarla. ¿Dónde está el poder económico? En el rechazo. ¿Por qué? Porque lo que propone la nueva Constitución son derechos sociales, es decir, mantener la economía pero otorgar derechos sociales. Salud, principalmente, gratuidad en la educación, vivienda, ese es el otro eje principal, vivienda, hay un problema de escasez de vivienda enorme en Chile en estos momentos. Entonces, eso hay que financiarlo. ¿Cómo se financia? Con impuestos. Y el empresariado, evidentemente, no quiere más impuestos. Los extractivismos no quieren más impuestos. Entonces, son ellos quienes justamente están financiando toda esta campaña del rechazo por los medios de comunicación escritos y digitales. Y también, lo que hablábamos ayer, los bots. Esa suerte de, no sé, inventos, ¿cierto?, para responder como que si fueran personas, pero en realidad son realidad virtual. Entonces, te pongo la calle ahora, porque esos son los medios de comunicación, es decir, las imágenes. Pero en la calle, lo que yo he visto, por lo menos el último mes que empezó la campaña, ¿cierto?, la campaña por el apruebo y rechazo, es que, por ejemplo, han habido eventos del apruebo, ¿cierto?, con artistas, ¿cierto?, con actores, etcétera, multitudinarios. Y cuando se convocan los de rechazo, van 10 personas, 100 personas. Y hay muchas fotos, de hecho, en las redes sociales sobre eso. Entonces, un meme que anda por ahí, yo ya hablaba de los memes, yo soy sociólogo, los memes son una suerte del imaginario, ahí está el imaginario, pero operando a todo nivel, de hecho. Los memes dicen, menos mal que los bots no votan. Porque si votaran, de hecho, ganarían por goleada, porque son miles por las redes. Pero realmente los que votan, la gente que va la que está saliendo a la calle, si tú me preguntas por la temperatura del momento en una fotografía, hay mucha gente que está apoyando el apruebo en la calle. En las redes gana el rechazo. En los votos reales gana el apruebo. Era exactamente lo mismo que pasó cuando íbamos a votar si es que se aprobaba o si es que se hacía o no una nueva constitución. Todas las estadísticas daban por, digamos, ganador al rechazo, es decir, rechazamos una nueva constitución. Pero el resultado fue lapidario. Cuando el apruebo ganó por 78 puntos y tanto, es decir, casi 80% el apruebo y 20%, 21% y tanto, digamos, el rechazo. Entonces, y todos dijeron, encuestas mentirosas, encuestas arregladas, etcétera. O sea, nosotros, ayer le comentaba también, yo soy sociólogo, también trabajo con encuestas, pero también los hechos reales, no virtuales, por lo menos la temperatura apunta hacia el apruebo. Ahora, no creo que sea, para ser honesto, no creo que sea 80-20 como fue el plebiscito de entrada, el apruebo de entrada. Ahora, el apruebo de aprobar, digamos, el texto, creo que va a estar más dividido, honestamente, porque hay mucha gente que votó por apruebo que no está contenta con este texto. Y aquí viene algo que conversábamos ayer también, este ethos neoliberal, como dice Foucault, o esta cultura economicista, porque lo queramos o no lo queramos, ¿cierto? Después de casi 50 años en el neoliberalismo, ese ethos económico penetra la subjetividad. De hecho, determina en alguna medida una disposición de comportamiento. Entonces, muchas personas, de hecho, que se dicen antineoliberales, tienen buenos negocios con la escuela, tienen buenos negocios, ¿cierto?, con la salud, tienen derechos de agua, de hecho, que los comercializan. Entonces también dicen, como que no sé si me conviene tanto, personalmente. Quizá el bien común sí, pero personalmente no. Entonces, hay un ethos neoliberal, particularmente en los partidos de la desconcertación, ¿cierto? Hay muchos empresarios ahí de las universidades, con el tema educativo y con los derechos de agua. Hay muchos empresarios agrícolas, de hecho, exportadores. De hecho, hace poco Piñera, de hecho, tuvo un ex ministro que era de la democracia cristiana, el ministro de Agricultura, que justamente los movimientos por el agua lo acusan de tener cantidades ingentes de agua, 31.000 acciones de agua. Eso es una cantidad de agua. Dicen que alcanza para alimentar una población de 500.000 personas. Entonces, y cada acción de agua con una cantidad de millones de pesos asociados. Entonces él dijo, bueno, yo con eso riego mi cultivo. Entonces, hoy día, a nivel cultural, como que se está, por decirlo así, deslegitimando, por decirlo así, tener tanto. Pero a la vez, estas personas están diciendo, ok, yo antes dije apruebo, ahora digo rechazo. Entonces,
una parte de la prueba inicial del plebiscito de entrada se fue para el rechazo. No obstante, la votación presidencial del año pasado, que fue 55% Boric, ¿cierto? Y 45% Kast, que era el representante de la extrema derecha, creo que va a ir por ahí. O sea, si me pregunta a mí no me gusta especular, porque me puedo equivocarme. Hoy día hacer predicciones es complejo, a todo nivel, a nivel político y a nivel climático y, digamos, o a nivel socioambiental. Pero por lo menos las votaciones que tuvimos el año pasado, la primera de entrada, que fue 78-22, la presidencial, ¿cierto?, que fue 55-45, no sé si tendría que ser diferente ahora. Esperamos. Gracias. Muchas gracias, Robinson. No sé, tenemos tiempo para una intervención más, si alguien quiere intervenir. Bueno, pues creo que con esto... A ver, adelante. No. O se les paga por apoyarlos por ser indígenas. ¿Cuál es el concepto de ese apoyo económico? Gracias por la pregunta, porque hay toda una institucionalidad, y lo voy a explicar. El año 90, de hecho, comienza, cuando retorna la democracia, que en ese momento era candidato a la presidencia, Patricio Aylwin, se reunió con los mapuches en el sur para pedirle el voto para poder derrotar a Pinochet, de hecho, derrotar a la derecha y que volviera a la democracia. Y en ese momento él les prometió una ley indígena. No existía previamente. Y les prometió una ley indígena con la cual les prometió devolverle las tierras. No pude profundizar mucho en ese ámbito, pero al pueblo mapuche le robaron las tierras. Le robaron un territorio de aproximadamente 10 millones de hectáreas, que ellos controlaban más o menos desde la ciudad donde vivo yo hasta Valdivia. Hasta 1881 ellos controlaban ese territorio. En 1881, en plena guerra del Pacífico, cuando Chile le quitó territorio, de hecho, a Bolivia y a Perú, se lo robó, de hecho, también, fue otro robo, gatillado por los ingleses, una historia larga, no me da tiempo para contarla, pero con ese armamento después dijeron, vamos para el sur, a agrandar el país. Fue el periodo, yo le llamo el periodo imperialista chileno. Se agrandó hacia el norte y se agrandó hacia el sur. De hecho, Chile, hasta 1879, Chile tenía 1.500 kilómetros de largo. Y hoy día tiene 5.000. Con eso te lo digo todo. Entonces, gran parte de lo del sur eran 10 millones. Chile tiene 74 millones de hectáreas. 10 millones las controlaban los mapuches hasta el año 1881. Cuando se mete el ejército, literalmente los aniquiló. Ayer hablábamos de estas estadísticas. Se estima que en esas 10 millones de hectáreas vivían aproximadamente 1 millón de personas. 1 millón de mapuches. En el lado chileno, porque en el lado argentino también habían. En el lado argentino se hicieron las dos campañas juntas. En el lado argentino los aniquilaron a todos. Fue un genocidio. En el lado chileno, después hubo un censo, como 25 años después, en 1907, y se contabilizaron 107.000 mapuches. Para que ustedes vean la magnitud del genocidio. Fue brutal. Pero dejaron algunos vivos, por decirlo así, a 100 y tantos mil. Y esos son los que han venido reproduciendo hasta hoy en día. Entonces, entre 1881 hasta 1927, el Estado de Chile dijo, ok, ellos son los primeros que están acá, pero les vamos a otorgar tierra. Ahora estas tierras son chilenas. Pero nosotros les vamos a otorgar títulos de merced, tierras. De las 10 millones de hectáreas se le entregaron aproximadamente 550.000 hectáreas, en 3.200 y tantos títulos de merced, que se llamaban. Aproximadamente 3.200 comunidades. ¿Ya? Esos títulos de merced, 550.000 hectáreas. El año 90, de esas 550.000 hectáreas, quedaban 300.000. Aprox. Entonces, en ese contexto, el expresidente Patricio Aylwin fue y les dijo, yo les voy a hacer una ley para recuperar esas 250.000 que se las han robado. No me da el tiempo para entrar en detalle, pero ahí hay latifundio, empresas forestales, una mezcla bien compleja que es justamente la que tiene conflicto ahora en el sur de Chile. Entonces el presidente les prometió, por la institucionalidad del Estado, devolverle las tierras. Entonces les prometió justamente crear una ley, y esa ley se llamó la Ley Indígena, que se aprobó justamente en el 94. Pasaron 4 años, se aprobó en el 94. Y el año 97 se implementa a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la CONADI.
Y esa CONADI es justamente la encargada de ir a negociar tierras que estaban dentro de esos títulos de merced originarios con los actuales propietarios, que ahí viene un tema igual polémico, porque no se les cuestiona la propiedad, porque esa propiedad en algún momento se la robaron a los mapuches. Por ejemplo, en el latifundio le hacían firmar esos contratos de inquilinaje. No sé si acá existían eso. Los contratos de inquilinaje se trataba, los inquilinos de la hacienda, de hecho, cuando el Estado chileno despojó esas tierras, la hacienda del sector central, la que le mencioné que estaba en Santiago, ¿cierto?, fue avanzando hacia el sur y llegó a territorio mapuche a fines del siglo XIX, imponiendo también el tema de las tierras y el agua como propiedad privada. Y esas tierras fueron apropiadas por algunos terratenientes y esos contrataban a los mapuches como inquilinos. Inquilino era un contrato de inquilinaje donde le entregaban media hectárea, donde ellos podían producir, ¿cierto?, a cambio de que le proveyeran mano de obra gratis. De hecho, no barata, gratis, porque no había era un sistema semi-esclavista, de hecho. Entonces, cuando le hacían firmar el contrato de inquilinaje, le firmaban también el traspaso a la tierra. Los mapuches no sabían ni siquiera español. Ese fue uno de los métodos. Esto está en un libro del profesor Tomás Klubok, que se llama La Frontera. Es uno de los mejores estudios de historia ambiental, digamos, del territorio mapuche. Lo publicó el año 2014. Bueno, ese fue un método. Lo otro fue literalmente ir corriendo el cerco. Dentro de estos títulos de merced, imagínense ustedes, ya le habían robado la tierra, después le entregan los títulos de merced, que se terminaron de entregar en 1927, y les fueron corriendo el cerco. Entonces, llega el año 90 y les quedaban 300.000 de las 550.000 originarias. Entonces, le prometen la CONADI, y la CONADI, ¿qué es lo que hace? Va a comprar tierras. Ahí viene el aporte que tú me preguntas. Compra tierras que las venden a unos precios exorbitados, de hecho. Una hectárea, por ejemplo, no sé, que cuesta 10, 15 millones de pesos, no sé, unos 20.000, 30.000 dólares, la venden a 100.000. Y el Estado las tiene que comprar porque están dentro de un título de merced. Entonces, para poder retornarla a su, suena raro decirlo, a su propietario originario, que en realidad son los mapuches. ¿Te fijas tú? Entonces, esa es la institucionalidad, digamos, con las tierras, digamos, actualmente. Ahora, ese mismo año 97, cuando la CONADI se implementa, de hecho, empieza a repartir estas tierras, el grupo más radicalizado, el más autonomista, que es la CAM, la Coordinadora de Comayeco, quema los primeros 3 camiones forestales, que aquí retomo lo que dije delante. Porque dicen, nosotros no vamos a aceptar las migajas del Estado. Nosotros no queremos pertenecer al Estado chileno. Ahí sí que tú tienes una autonomía. Ellos no aceptan. ¿Y cómo lo hacen ellos? Recuperan por acción directa. Y es justamente esa acción directa la que tiene hoy día el territorio militarizado. Y lo que hizo Piñera lo militarizó, Boric prometió sacar los militares, pero llegó al poder y renovó el estado de excepción. Y los militares siguen, digamos, con estado de excepción. Y en estos momentos tenemos una situación, ¿por qué? Porque los mapuches dijeron, por un lado, no vamos a aceptar la institucionalidad, pero aquí hay que matizar también, vuelvo al híbrido. Este es el extremo, un imaginario radical, por ejemplo, de autonomía, si lo queremos llamar así, y por acá tenemos el otro imaginario radical, digamos, del mapuche institucionalizado, es decir, dentro del marco del Estado. También hay grupos intermedios que participan en la autonomía, ¿cierto? Pero también le sacan recursos al Estado, pero que también participan en la acción directa. Nada es blanco y negro en este mundo. Entonces, en estos momentos justamente, ¿qué pasa? ¿Por qué los mapuches, el tema de la autonomía vía acción directa está ganando adeptos? ¿Por qué? Porque la institucionalidad del Estado se puede demorar hasta 10, 15 años en la compra. Y hay que postular, es un proyecto, ¿cierto? Es todo un juego de poder y también a veces se privilegian a unos grupos a cambio de favores políticos y todo. La CONADI se transformó literalmente en una caja pagadora de favores políticos, de tratar de capturar al mundo mapuche para incorporarlo a la institucionalidad de los partidos, particularmente de la concertación de partidos por la democracia, los que volvieron, de hecho, los que inauguró el presidente Elwin. ¿Se fija? Entonces, esto es una suerte, digamos, de historia bien que empíricamente uno la puede observarla así. Entonces, eso no sé si respondo a tu pregunta. Así es. No reciben dinero, por decirlo así, fresco. Es tierra, pero también proyectos de desarrollo. Después de esas tierras, por ejemplo, riego, proyectos de riego a través del Ministerio de Agricultura. También hay proyectos de turismo indígena, es decir, subsidios. ¿Ya? Así plata contante y sonante, te indemnizo por esto, no, eso no existe. Bueno, pues muchas gracias por este
panorama tan rico. Gracias, doctor Robinson Torres. Agradecemos mucho también la asistencia. Pues aquí damos por concluido este evento y pues que tengan buena tarde, buen provecho también. Muchas gracias. Muchas gracias. ITESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.